Bien, buenos días. Con su permiso, señor presidente, vamos a dar inicio a esta cadena radial. A propósito, acabamos de llegar, pues, luego de una jornada larga en nuestro quinto gabinete itinerante. Y hoy desde la ciudad de Guayaquil vamos a transmitir, pues, esta 16ª cadena radial. Señor presidente, el ejercicio democrático y participativo, la relación y el compromiso del presidente con su pueblo lo ha convertido en el gobernante que tiene un alto porcentaje de apoyo. Mucho más cuando el señor presidente, nuestro compañero presidente, participó el 1 de mayo junto con los trabajadores en la marcha, dando muestra que este presidente, que este gobierno está con los trabajadores. En esta ocasión, pues, nos acompañan pobladores y delegados de organizaciones de aquí de la ciudad de Guayaquil, del Guayas. También nos acompañan reconocidos compañeros periodistas como el licenciado Juan Centurión, presidente de la UNP de Guayas, la licenciada Flor Shen, periodista de Radio Caravana, así como Rolando Panchana, periodista de TC. Bueno, finalmente vamos a compartir, creo, este diálogo con periodistas de las radios y de la televisión. Bien, también saludamos a la prensa local y a la prensa nacional e internacional. Y, Mashi, presidente, decirle que aquí en Guayaquil tenemos una colonia grande de compañeros quichuas, así que vamos a hablar un poquito en Runashimi. Chaypi Mishugmashi, canta ñalla Runashimipi, saludan Mashi, presidente. Chinalpi tukuykuna, Ari Shamusha Kapaichi, kunan yukanchi Mashi, presidente, ansata rimajungarawpay pachangaita kay semanapi. Presidente, ashkata llankashkanki, lunes, martes, miércoles, pichika chungata, kunan sábado punchagama ashkata llankashkanki. Ima kunata rurashkanki, Mashi. Siempre Ashka. Ashka llankay. Uyashun shinasha ñukanchi, Mashi, presidente. Sí, buenos días, un inmenso abrazo obviamente a Guayaquil, pero a través de las ondas radiales a todo el Ecuador. Lo que dice Mónica es muy cierto, eso lo conocen muchos guayaquileños. Aquí hay una inmensa colonia quichohablante, incluso hay educación bilingüe. Sí, Guayaquil es una ciudad que recibe a compatriotas de todos los rincones de la patria. Esto ha sido realmente extraordinario, hemos vivido momentos muy intensos, participamos de un gabinete, nos embarcamos el jueves en la ciudad de Manta, hemos viajado todo jueves, de noche, viernes y hoy día de mañana. Es impresionante, arribo a mi ciudad natal, Guayaquil. Han sido momentos inolvidables, compañeros, no saben lo orgulloso que nos sentimos de la Armada Nacional, de la tripulación del buque Escuela Guayas. De aquí un inmenso abrazo y agradecimiento a todos los tripulantes que también nos han tratado, los oficiales, el comandante Vallejo y al comandante general de la Marina, que fue el que tuvo la feliz idea de invitarnos a sesionar en el buque Escuela, porque en los próximos días ya partirá en su tercera gira a Europa, el buque Escuela. En todo caso, esto también queríamos que sea un mensaje. Nuestras oligarquías, nuestros grupos de poder nos intentan dividir, que Manta es rival de Guayaquil, que cuidado le hacen la concesión allá porque nos quitan a nosotros, que las fuerzas vivas hagamos huelga para tratar de conseguir esto. Señores, estamos hablando de un solo país. Incluso algunos hablan de que se van a cercenar provincias, como que se está vendiendo el territorio nacional. Estamos hablando de un solo país. El pueblo llano, sencillo, esa inmensa clase media, el ciudadano común, no podemos dejarnos atrapar en esas trampas de la oligarquía que intenta dividirnos. Entonces ha sido, o queremos, que sea un mensaje de unidad. El gabinete se embarcó en Manta y hoy desembarca en Guayaquil, porque la competencia del puerto de Guayaquil no es Manta, no son nuestros hermanos manavitas ni viceversa. La competencia está en Shanghái, Hannover, Hamburgo, Amberes, puertos de otras partes del mundo, con los cuales tenemos que competir y por lo cual tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para aumentar eficiencia, competitividad, eficacia, etcétera. Entonces, un inmenso saludo a mi ciudad natal. Tuvimos una mala noticia al llegar, por eso también estamos un poquito tristes, porque el esposo de una queridísima compañera, puntal de la campaña, Jessica Escala, acaba de fallecer. El esposo se llama Antonio. Un inmenso abrazo, Jessica, toda la solidaridad y todo el apoyo. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas durísimas. En todo caso, la alegría de estar en mi ciudad natal, recordar una niñez maravillosa. Aquí nomás a 5 cuadras del malecón, un malecón renacentista precioso que teníamos, que no se lo había, si usted quiere, promocionado lo suficiente. En todo caso, la ría, el muelle,
a mí me traen grandes recuerdos. Tal vez es la parte de Guayaquil que más quiero, pero con sumo orgullo les puedo decir que hoy lo que se está descubriendo, entre comillas, siempre ha estado ahí. Y en mi caso, y gracias a mi padre que nos enseñó a amar mucho lo nuestro, siempre estuvo descubierto. La ría, el malecón, las peñas. Y les recomiendo otros sitios que tal vez no se han promocionado suficiente. El cementerio general es una verdadera maravilla. Lo está destruyendo a la avaricia, tratando de sacar rendimiento hasta el último rincón verde que tiene el cementerio, ese horroroso paso peatonal que hicieron que daña toda la estética. Pero la mejor manera de aprender historia es pasearse por el cementerio de Guayaquil. Ahí verán las tumbas de mucha gente famosa. La tumba del propio Eloy Alfaro, y nos quieren acusar hasta de ser anti-guayaquileños porque decimos hacerle un mausoleo a Alfaro en su ciudad natal, Montecristi. Es una barbaridad hasta dónde llega la miseria humana. En todo caso, vean cómo está ese mausoleo, de descuidado, abandonado, tapado por la ambición. O sea, tenía toda una espectacular entrada, pero lo rellenaron por todos lados de más tumbas, mausoleos, horroroso. Entonces el pobre Alfaro está perdido ahí, en el anonimato. Pero esa es otra de las maravillas que tiene Guayaquil, su cementerio en general. Y si ustedes avanzan es muy interesante, ¿no? Por la puerta 1, 2 o 3, empiezan las tumbas de la gente de clase media, por ahí un mausoleo con estatuas traídas de Italia, mármol de Carrara y cosas así. Pero van subiendo y cada vez el nivel económico baja más y empiezan las tumbitas ya en el cerro, y el senderito en el cerro, y ahí las crucecitas de la gente indigente, ¿no? Por si acaso, Guayaquil tiene incluso un cementerio judío, para que ustedes sepan, en la puerta 1. También el sector el cuerpo de tumbas para el cuerpo de bomberos. O sea, cosas muy, muy interesantes. Y siguen subiendo y llegan hasta la cima del Cerro del Carmen. Ahí hay senderos y hay árboles de ciruelos. Y ahí vamos a robar ciruelas de jóvenes, ¿no? Entonces, gracias a Dios, lo que se está redescubriendo en Guayaquil siempre lo hemos conocido. Siempre ha estado ahí el Fortín, siempre han estado ahí las peñas, por supuesto. Ante la regeneración, un acierto de la actual y anterior administración municipal, era muy peligroso subir, había altos índices de delincuencia. Pero cuidado, que lo que se ha hecho es esconder la pobreza, no solucionarla, ¿no? Tampoco nos engañemos. Pero eso siempre ha estado ahí el Fortín, el Cerro del Carmen, y han sido unas maravillas. Como era maravilla la pesca de jaivas en las esclusas, ¿no? Hoy todo eso está ya urbanizado, todo eso está ocupado, pero antes era manglar puro, y eso tiene que tener muy presente Guayaquil, y es una decisión del gobierno, cuidar el manglar. Se ha destrozado gran parte del manglar, pero gracias a Dios todavía queda mucho, y es una maravilla, que puede ser una atracción turística a nivel mundial. Que Everglades, que pantanos de Miami, donde cierta gente se va a visitar. Aquí tenemos mejores esteros, brazos de mar, con todos esos bosques de manglar que están siendo destruidos por las camaroneras, y eso tenemos la decisión política de pararlo. Asimismo, para que vean, cuando algunos hablan de Guayaquil y ni la conocen, ¿no? Los que sí conocemos a Guayaquil la amamos profundamente. También recuerdo donde era el antiguo hipódromo, hoy es Los Olivos, esta ciudadela. Ahí habían cataratas, para que ustedes sepan. Guayaquil tenía caídas de agua. Yo tengo fotos bañándome en cataratas aquí en Guayaquil, que si ustedes ven, no parece que es Guayaquil, creen que es la sierra, algún otro lugar. Eso era en Guayaquil. Bueno, todo eso fue destrozado y ha ido desapareciendo por el avance de la urbanización, pero todavía tiene cosas muy bellas Guayaquil, y con sano orgullo les puedo decir que hoy se las está redescubriendo, pero para los que nacimos en esta tierra y la amamos profundamente, siempre la hemos conocido, siempre la hemos disfrutado, siempre hemos estado ahí. Se ha tomado la decisión, por ejemplo, de reconstruir el ferrocarril, y con ello las lanchas del ferrocarril que cruzaban la ría. Esa era otra maravilla. Ese fue un grave error, no dejar esas lanchas, que era un atractivo turístico, ni dejar paso a los lanchones que se acoderaban aquí en los muelles, en la ría, y donde incluso vivían familias. Entonces ya todo eso desapareció por el malecón moderno que han hecho, pero eso sí fue un error, eso debieron mantenerlo. Bueno, perdónenme que me vuelvo un poco nostálgico, pero los recuerdos que me trae mi ciudad, sobre todo la emoción de haber llegado por la ría en ese buque insignia, orgullo del Ecuador, que lleva un rinconcito de patria a todas las partes del mundo, la fragata Guaya, en verdad nos ha emocionado profundamente. Bueno, esperemos que mañana en el clásico El Astillero Emelec salga de la cola. Adivinen a costa de quién. Hay pocos que aplauden, pocos. Bueno, se nos ha pedido, ya que estamos en Guayaquil, se nos ha pedido la competencia de autoridad portuaria
Nosotros somos gente muy coherente, repito lo que siempre hemos dicho, estamos por la descentralización, estamos por la desconcentración, no estamos por el atraco al gobierno, no estamos en dar la troncha y que se quede con el hueso el gobierno, después aumenta el déficit fiscal y todo el mundo se queja. Así se dieron los aeropuertos, se dieron muchas cosas, lo rentable. Entonces, encantado de concesionar autoridad portuaria, si es que la ley lo permite, si es que el municipio de Guayaquil tiene las competencias para hacerlo, recuerden que es dragar el canal de acceso y todas esas cosas, y si es que el gobierno central no pierde 2 reales, porque ya basta de esto, denos la competencia, lo rentable, daba 25 millones de dólares anuales, por decir algo, al gobierno central, y no, entonces esta plata va a ser para nosotros, y se cogen lo que es rentable, y lo no rentable sí que lo siga atendiendo el gobierno, y eso no es sostenible. Entonces, muy claro, vamos a analizar la petición, que todavía no la he estudiado, del municipio de Guayaquil, y encantado de darles la competencia del puerto de Guayaquil, siempre y cuando la ley lo permita, siempre y cuando tenga capacidad el municipio. Recuerden que no es solo administrar lo rentable, es dragar el canal, etcétera, y siempre y cuando el gobierno central no pierda 2 reales, porque ya basta de llevarse la troncha y dejarle el hueso al gobierno, que es el que tiene que dar educación, salud, etcétera. A las 2:30 tendremos reunión con los 28 alcaldes de la provincia del Guayas para trabajar por Guayaquil, pero también por toda la provincia. Hablemos un poco de lo que hemos hecho esta semana, aunque los últimos 2 días lo hemos pasado embarcados y ha sido una experiencia maravillosa. El lunes se reunió el Gabinete de Política Económica para examinar cómo marcha el presupuesto. Hay toda una campaña de incrementar la recaudación del SRI. Escúchenme bien los evasores, no vamos a permitir más evasión en este país, y en esto necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía. Los países más honestos del mundo no son los que tienen más policías, más leyes contra la corrupción, es donde la sociedad condena la corrupción en toda su forma, donde el corrupto es un paria social, así no se vaya a la cárcel, queda aislado. Pero aquí, alguien entra a aduanas, en 2 meses tiene 3 carros y 2 casas más. Todo el mundo sabe que está robando, él sabe que todos saben que está robando y no pasa nada. Se lo sigue invitando al bautizo, a la primera comunión, a ser testigo de matrimonio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que sancionar a los ladrones, a los corruptos, socialmente, aislarlos, decirles tú estás robando la educación de nuestros niños, la salud, etcétera. Que no me vengan con ese cuento como el gobierno no utiliza bien los impuestos, entonces no pago los impuestos. Es una barbaridad, esa es la justificación de los ladrones. O sea, si el gobierno no cumple su función, obliguémosla a cumplirla, pero primero la cumplo yo, y esa obligación es pagar mis impuestos. ¿Por qué les digo esto? Revisen, entren a la página del SRI, por favor, es información pública. Vean cuánto pagan los prohombres de este país. Ahí hay un dirigente pesquero que dice que es muy próspero, que está bravísimo porque le mandamos la subsecretaría Manta. Vaya, vean cuánto paga, yo pago más que de impuestos. Por favor, yo no tengo barcos pesqueros. Vaya, vean los exportadores de banano, me he reunido esta semana, se los dije. Una de las 3 exportadoras más grandes de banano de este país, ¿saben cuánto paga impuestos? $25,000. Trabajan a pérdida estos señores, son la Madre Teresa de Calcuta. O sea, por favor, ya basta. Pero eso no es, se los dije en campaña, compatriotas, no es la lucha de un gobierno. Yo no soy ningún demagogo, yo les dije, yo solo no voy a poder cambiar eso. Todo el gobierno nacional no va a poder cambiar eso. Todo el pueblo ecuatoriano sí lo podrá cambiar denunciando a los evasores de impuestos. Cuando vengan fuerzas vivas a decir vamos a luchar contra el gobierno dictador, antiguayaquileño, etcétera. Señor, ¿cuánto pagó de impuestos? Porque si no pagó los impuestos, le está robando a todo el Ecuador y también a Guayaquil y no tiene solvencia moral para decir esta boca es mía. Cuando vengan esas cámaras de producción, pelucones pomposos, a darnos clases de moral y buenas costumbres, señor, ¿cuánto pagó su empresa de impuestos? Cuando nos venga a decir cómo hay que ser eficientes, desbaratar el Estado porque todo hay que privatizar, porque ellos son buenos empresarios y todos somos políticos corruptos, señor, ¿cuánto pagó de impuestos? Porque algunos son buenos empresarios cuando quieren privatizar todo, pero cuando es de pagar impuestos son los peores empresarios porque siempre declaran pérdidas o declaran utilidades chiquitas. Entonces, si la empresa no es rentable, quiere decir que no son buenos empresarios. Entonces, en eso necesitamos la ayuda de todos ustedes. Para financiar el presupuesto necesitamos incrementar las recaudaciones. Recuerden que hay varias formas de robar y ser corrupto. No pagarle al Estado es una de esas formas de corrupción. Todos debemos cumplir con nuestro deber para poder exigir nuestros derechos. El derecho es que con esos impuestos se dé salud, educación, buenas carreteras, etcétera. Por supuesto que hay que exigir eso, pero primero es cumplir nuestro deber, pagar nuestros impuestos.
El día martes, bueno, el día lunes también tuvimos la reunión de trabajo con todos los ministros de Economía sobre el Banco del Sur. Ustedes saben, hay la voluntad integracionista de toda América Latina. Queremos ya dejar de depender de esta burocracia internacional nefasta, Fondo Monetario, Banco Mundial. Hemos expulsado al representante del Banco Mundial porque nos chantajeó, nos retuvieron un crédito de $100 millones porque el país reformó la ley del FEIREP, nos creen colonia, es decir, que por sus viles dólares tenemos que hacer lo que ellos les plazcan. Se equivocaron con este gobierno. Le hemos pagado la deuda al Fondo Monetario, no queremos saber nada más de esa burocracia, y se ha expulsado del país al representante del Banco Mundial como una respuesta al abuso que cometieron en el 2005 al retenernos un crédito ya aprobado, porque Rafael Correa llegó de ministro y no se sometió a las exigencias de esta burocracia internacional. Y para dejar de depender de esta gente, estamos creando el Banco del Sur. América Latina tiene capacidad de financiamiento, las reservas de los países las mandamos al primer mundo, estamos financiando a los países ricos, 200.000 millones en reservas, mientras por otro lado tenemos que poner de rodillas para que nos den prestamitos. Eso es un absurdo. Entonces estamos impulsando el Banco del Sur, que será capitalizado con aportes de todos los países de América del Sur y dará créditos para el desarrollo, etcétera. Y la propuesta del Ecuador también es hacer un Fondo del Sur que maneje las reservas, pero básicamente para estabilización, préstamos de urgencia en caso de crisis. Eso marcha viento en popa, para utilizar términos marineros, y será un gran paso para la integración de la región. El día martes fue el Día del Trabajo, por primera vez que la historia recuerde, pero seguramente en estos 28 años de historia democrática, un presidente participa en la marcha del 1 de mayo, porque este es el gobierno no de los grandes capitales, no de los grandes poderes, sino de la gente sencilla, de nuestra clase trabajadora. Y reiteramos ahí nuestro compromiso, que es profunda convicción. Esa es una de las características del socialismo del siglo XXI, por eso es socialismo. La característica del socialismo es la primacía, supremacía del trabajo humano sobre el capital. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que escoger entre pagar intereses o pagar salarios, escojo pagar salarios. Primero la remuneración al trabajo antes que la remuneración al capital. Lo que se ha hecho en estos últimos 20 años es todo lo contrario. Todo en favor del capital y aplasten a los trabajadores. Los trabajadores son simples instrumentos que hay que utilizarlos en función de las necesidades de acumulación y desecharlos después, ¿verdad? Esa ha sido la mentalidad. Y se ha precarizado la condición de nuestros trabajadores. La tan cacareada flexibilización laboral es una palabra bonita para justificar la mayor explotación laboral, y muchos de ustedes conocen, incluso los propios medios de comunicación conocen, porque hay mucha explotación dentro de los medios de comunicación, que hay trabajadores que tienen 10, 12 años, 10, 12 años trabajando en una empresa y son tercerizados, cuando la tercerización se supone que es para actividades no relacionadas con la centralidad del negocio. Por ejemplo, Petroecuador podrá contratar tal vez el servicio de guardianía, el servicio de comidas, pero no el operario de los pozos, puede ser la actividad central de la empresa. Entonces se tiene tercerizado una actividad central de la empresa, eso es ilegal. Pero no solo existe el trabajo tercerizado, existe el trabajo por horas, donde no se le da ninguna estabilidad al trabajador y se le pagaba $1 la hora, y hemos aumentado en 37% esa remuneración. Pero se permitía tener hasta 75% de trabajadores por hora. Es decir, ciertos empresarios querían tener empresas, pero no trabajadores. Y eso es hasta torpe, ineficiente, porque si se cambia cada rato de trabajadores, si no se da estabilidad, no se invierte en capacitación. Si no hay capacitación, la productividad disminuye, al final todos perdemos. La ambición de ciertos empresarios mediocres y ciertos explotadores laborales les perjudica también a ellos, pero así es la ceguera de la avaricia. En todo caso, en este gobierno ratificamos, se acabará la explotación laboral, se está sancionando a las tercerizadoras ilegales. Le hemos pedido a las empresas del sector público que tienen que tercerizar, porque por los contratos colectivos públicos, si damos estabilidad a esa gente, quiebra la empresa. Le hemos dicho que tienen que tomar en cuenta cómo esas tercerizadoras tratan a sus trabajadores. Es ilegal, escúchenme bien, la tercerización es un contrato mercantil. Si contratan una tercerizadora, la tercerizadora lo que hace es ganar una comisión. Pero si se paga $1,000 por trabajador, los $1,000 tienen que ir al trabajador. ¿Qué están haciendo ciertos sinvergüenzas?
Cobran $1.000 y al trabajador le va $300 y el dueño de la tercerizadora se embolsica $700. Escúcheme bien, eso es ilegal. Así que los trabajadores de esa tercerizadora rebélense, no permitan ese abuso, y las empresas, sobre todo el sector público, pero ojalá todas las empresas tengan en cuenta cuando contratan una tercerizadora las condiciones en que tiene a sus trabajadores, no sean cómplices de la explotación laboral. En todo caso, hasta que la Asamblea Nacional Constituyente limite grandemente, acabe con esta sinvergüencería de la tercerización, ¿qué es lo que estamos promoviendo también? Que los propios trabajadores creen su empresa tercerizadora, para que no sean explotados por nadie. Que sea una contratación directa a esos trabajadores, pero les llegue el total del valor que se esté pagando por cada puesto de trabajo. Entonces esas son las instrucciones que se ha dado sobre todo a Petroecuador y las empresas del sector público, que prioricen estas empresas que son de los propios trabajadores, y el Ministerio de Trabajo tiene la instrucción de apoyar y capacitar para que los propios trabajadores creen su empresa tercerizadora, hasta que venga la Asamblea y desmontemos la nefasta tercerización. Lo mismo con los trabajos por hora, se redujo a un máximo de 20% la cantidad de trabajadores por hora que puede tener una empresa. Ya basta de explotación laboral, pero les insisto, trabajo por hora, tercerización, también existe en los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces tenemos que eliminar la explotación laboral en este país. Miren, recuerden una cosa, algunos nos hablan de competencia y tantas tonterías, ¿no? Los países de América Latina se han puesto a competir entre ellos, y lo que han hecho es empobrecer a su clase trabajadora, producir bienes más baratos, y lo que se ha beneficiado el primer mundo. Es un absurdo. Con la integración buscaremos tener un código laboral en toda la región, y ya basta esa torpe competencia. Y recuerden siempre una cosa, si para competir hay que explotar al trabajador, es mejor no ser competitivos, vivir con lo nuestro nomás, porque lo que más necesitan nuestras sociedades es producir el bien moral, la justicia, la ética, la equidad, y explotando a los trabajadores se destruye ese bien moral, se destruye el sentido de justicia, se rompe la cohesión social, y eso es lo peor para la competitividad. Cuando no hay cohesión social, cada uno ala para su lado y la sociedad no avanza. Entonces, a los verdaderos empresarios, su principal deber no es producir zapatos, camisas, es producir el bien moral. Y eso empieza tratando justamente a sus trabajadores, compañeros. El día miércoles tuvimos una reunión urgente. Lastimosamente, ciertas dependencias de Estados Unidos nos creen todavía colonia. Ustedes saben que cada año se realizan las maniobras UNITAS en el país, no en el país, en la región. Son maniobras navales conjuntas con Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Lamentablemente ciertos sectores del Perú, porque no es ni el gobierno ni los sectores democráticos, ciertos sectores del Perú quieren crear conflictos donde no los hay, y se les ha ocurrido que ya el límite marítimo no es el paralelo que siempre hemos utilizado, sino una bisectriz que quieren imponer, y también se lo quieren imponer a Chile. Por supuesto, tanto Chile como Ecuador rechazamos tajantemente esto. Los límites con el Perú están perfectamente definidos, no aceptaremos ningún cambio. Pero eso implicaba que cuando la escuadra, el país, Ecuador, era el anfitrión de esas maniobras UNITAS para este año. Entonces, estábamos discutiendo cómo hacer para que cuando entraran en nuestro mar territorial se cumpla el protocolo, que es un silbato, anunciar que se está entrando en el mar territorial, etcétera, ¿no? No queremos tampoco herir susceptibilidades, ni mucho menos, pero sí hacer respetar nuestra soberanía. Entonces se estaba conversando con el Perú, habían alternativas, entrar por otro lado, si ellos no querían pitar a la entrada de nuestro mar territorial, pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Nos comunica el Comando Sur que la sede ya no es Ecuador, sino Colombia, sin consultarle a Ecuador ni a Colombia. Yo no sé pues si creyó este señor, el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, que somos colonia de los Estados Unidos y que nuestra Armada es una unidad más de la Armada de los Estados Unidos. Pero por esa razón, nosotros no esperamos explicaciones, sino sencillamente nos hemos retirado de las maniobras UNITAS, que hagan lo que les dé la gana, pero Ecuador es un país soberano y acá se va a respetar nuestra dignidad, nuestra soberanía. Si querían cambiar de sede, primero tenían que habernos consultado. Entonces, si la cambiaron, que jueguen solito ellos sus maniobras. Tuvimos el día miércoles la reunión de trabajo con los exportadores bananeros, como ya les avisé, porque nosotros somos gente de consenso, pero que buscamos la justicia. O sea, somos gente de diálogo, pero no es que vamos a claudicar, y no es que tampoco diálogo de sordos. Es decir, cuando alguien quiere imponer sus intereses privados frente al bien común, jamás vamos a claudicar. Pero obviamente, para hacer políticas públicas hay que escuchar a los implicados, y nos reunimos con los exportadores bananeros, una reunión muy productiva. Luego recibimos al director general de la UNESCO, Koichiro Matsura. El día jueves
el día jueves fue cuando nos reunimos con el Banco del Sur y, también aquí el día jueves, un acto muy importante, cumplimos otro de nuestros compromisos de campaña. Recuerden que en campaña yo les dije hacer 2 comisiones, una que investigue el atraco bancario, que también fue un delito de lesa humanidad. ¿Acaso ya olvidaron cuánta gente se suicidó por tener sus recursos congelados? Ese padre de familia desesperado que no tenía cómo darle de comer a sus hijos y se ahorcaba, ese anciano que vio que el ahorro de toda su vida lo atracaron ciertos banqueros, no podía sacar su plata, la gente que se murió en hospitales porque no tenía cómo pagarse la operación. ¿Acaso ya nos olvidamos de eso, compañeros? No, compañeros, hay que tener la memoria fresca, no olvidar, incluso, cuidado, a nivel social, ni perdón ni olvido, a nivel privado, ¿eh? A nivel de moral individual, perdonar es una exigencia del Evangelio, ¿no? Ponerle otra mejilla. No olvidar tampoco, porque nadie tiene Alzheimer, y vamos a cometer los mismos errores si nos olvidamos de lo que nos pasó, pero perdonar de corazón a nivel individual, a nivel moral, a nivel social. El perdón y olvido se llama impunidad, y en este país tiene que acabar la impunidad. Entonces yo les ofrecí en campaña 2 comisiones, la una, que investigue los delitos bancarios, ya está conformada, ya se está investigando, y la segunda, que investigue los atentados a los derechos humanos desde el año 84, si no es solo para el gobierno de Férez Cordero, que por ahí resucitó, se van a investigar todos los atentados a los derechos humanos a partir del 84, pero como seguramente tiene cargo de conciencia, ya se puso a la defensiva. En todo caso, ingeniero Férez Cordero, con todo respeto, a mí no me tiene que contestar nada. El que le tiene que contestar es al señor Restrepo, a los familiares de Consuelo Benavides, a todas las víctimas que su gobierno generó. El día jueves de noche nos embarcamos en la fragata Guayas, como les había manifestado. Hemos tenido una sesión de trabajo unas 11, 12 horas, avanzando temas, discutiendo cosas, poniendo posiciones en común. La mecánica del gobierno, nosotros somos un gobierno democrático, compañero. A mí me quieren hacer pasar como autoritario, dictador. Eso es cuando se tiene personalidad y liderazgo. Pero soy una persona tremendamente democrática que escucho, discutimos. No siempre la posición del presidente es la que prevalece. Algunas veces me ganan los ministros con mejores argumentos, la mayoría está en contra de la posición del presidente. Lo importante es que todo eso es al interior del gobierno. Se toma una decisión y todos avanzamos en esa decisión, los que estuvimos de acuerdo y los que estuvimos también en desacuerdo. Entonces se han tomado varias decisiones. Ustedes ya saben, por ejemplo, la del ITT fue un ejemplo que ya se tomó hace algunas semanas, las opciones que mantiene el gobierno y decisiones en muchos otros aspectos. Entonces, una vez tomada la decisión, todos avanzamos en esa línea. Por ejemplo, una de las cosas que hablamos es la reestructura total del sistema de rehabilitación social. El crimen, el asesinato de la compañera Soledad Rodríguez no quedará en impunidad y no será inútil. Ha caído su sacrificio en tierra fértil. A partir de ese sacrificio, con mayor impulso que nunca, vamos a reformar esa rehabilitación social y a las mafias, al crimen organizado, a los sicarios de Soledad, les digo que no nos vencerán. Aquí la patria ya es de todos y no dejaremos que los criminales nos sometan, compatriotas. Entre los asuntos varios, mis queridos amigos, esto es lo que hemos hecho en la semana. Quiero decirles que por ahí hay rumores de que se va a cambiar la ministra de Salud, por ahí hay un chiflado que anda anunciando en las radios que él ya es el ministro. Mis ministros tienen mi total respaldo, en principio son ministros para 4 años y particularmente la doctora Carolyn Chan ha realizado un extraordinario trabajo, fruto de la emergencia en salud. Ya hay atención de 8 y hasta 12 horas en los hospitales públicos para consulta externa, cuando antes había solo atención de 4 horas. Ya hay 2.500 nuevos profesionales de salud contratados yendo hasta el último recinto, hasta el último rincón. Entonces, la doctora Carolina Chan tiene todo nuestro respaldo. Así que este chiflado que anda anunciando que él es el ministro de Salud, déjese perder el tiempo. Los grupos que están conspirando porque tal vez no han satisfecho sus intereses grupales, déjense estar perdiendo el tiempo. La ministra de Salud tiene el total respaldo del presidente y del gobierno, como en principio lo tienen todos los ministros. Yo no creo en eso de que el ministro fusible para 3 meses hasta cambiar. Si habrá que hacer un cambio, será ya el último recurso. Pero en principio nuestros ministros y el equipo de gobierno es para los 4 años de gobierno. Y el momento
y el momento en que el gobierno pierda fuerza, pierda apoyo popular, Dios no quiera, la crisis de gabinete que haremos no será una crisis cambiando ministros, sino cambiando ideas, siendo más creativos, más innovadores. Eso es lo que siempre le exigiré a nuestro equipo, cuestionando nuestras ideas, cómo responder al interés popular, pero no con esto de poniendo ministros que hacen una de las cosas más nefastas para el país en los últimos años, así como presidente Petroecuador, directores de Pacifitel, Andinatel, etcétera. Por último, también seguimos en la lucha por la regulación bancaria. Ustedes saben el grave problema, tenemos, yo lo digo con todas las palabras, yo no tengo pelos en la lengua, tenemos un superintendente de bancos incompetente y absolutamente vendido a la partidocracia y a la banca. O sea, para ser elegido, pactó hasta con el mismo diablo. Sociedad Patriótica, Partido Social Cristiano, nos ha puesto gente de esos partidos en diferentes instancias de la superintendencia. No ha cambiado absolutamente a nadie en esa superintendencia, pese a que hay muchos corruptos que colaboraron y colaboraron en la crisis bancaria y colaboran actualmente con la banca. La banca estaba acostumbrada a dominar la junta bancaria. Por eso es que yo, con todo el poder político que el pueblo ecuatoriano me ha dado, es que impuse la mayoría en esa junta bancaria. Aquí los periódicos satanizan, pareciera ser que es un pecado que el presidente tenga poder. Si el presidente no tiene poder, ¿cómo se gobierna? Pregúntenme, averigüen ustedes si yo he roto una ley, si he cometido algo ilegítimo. Lo que he dicho, señores, la junta bancaria no puede estar dominada por la banca, incluso es inconstitucional, porque es el órgano controlador del sector bancario y normalmente el quinto miembro de esa junta era un representante de la banca y del sector financiero, y eso lo prohíbe la Constitución, que los controlados estén en los organismos de control. Entonces impuse mi autoridad como presidente para evitar que esa junta bancaria se la tome la banca, y gracias a Dios lo conseguimos. Yo no he roto media ley, he actuado con total legitimidad, pero señores, para gobernar este país y cumplir lo que me exige el pueblo ecuatoriano, el mandato que me dio el 26 de noviembre del 2006, se necesita poder. Y si la junta bancaria está en manos de los bancos, sencillamente no tendría poder para ajustar y regular a la banca. En todo caso, compañeros, es difícil porque tenemos un superintendente que no hace absolutamente nada. Después de 2 meses, como gran cosa, transparentó el costo de la banca. Gran cosa, pues yo le daba a mi asistente para que saque las cuentas y también publicaba eso. Ahora viene el otro. ¿Qué vamos a hacer? Ahora que se sabe, como siempre se ha sabido, que hay bancos que cobran hasta 70% entre intereses y comisiones. Entonces yo les digo a esos bancos, les digo a los almacenes de crédito que estafan a la gente, porque la ley dice que no se podrá cobrar más de la tasa máxima convencional, que está en 14%, y se cobra hasta 70%. Les digo, bajen las tasas de interés, bajen las comisiones. Como no tenemos apoyo del superintendente, directamente el gobierno pondrá las denuncias en fiscalía, porque eso es delito penal, compañeros. Entonces le damos hasta esta semana para que esos comercios, esas bancas que están rompiendo la ley, la empiecen a cumplir, o el propio gobierno pondrá las denuncias penales a la fiscalía, porque aquí se va a cumplir la ley. Cuidado, compañeros, se dejan engañar. Van esos almacenes, tenga el televisor, cuesta $100, y me paga en cuotas mensuales y $120 al final del año en total. Es decir, paga $10 por mes. Lindo, dicen. Si me cuesta $100 el televisor y pago $120 en total, 20% de tasa de interés. Lindo, no está tan caro, no es altísimo en dolarización, pero no ha sido tan alto como decía el comunista Correa, ¿verdad? Pero compañeros, no se dejen engañar. Si ustedes pagan poco a poco, quiere decir que no debieron 100 en promedio, debieron 50 nada más. ¿Sí me explico? Y al pagar 20 más allá de lo que le prestaron, no hay que calcular sobre 100. Sería correcto calcular sobre 100 si les prestan el 1 de enero $100 y el 31 de diciembre pagan $120. Ahí sí fue 20% el interés. Pero si les prestan 100 el 1 de enero, cada mes tienen que pagar $10. En total pagaron 120, pero no debieron todo el año 100, porque pagaron poco a poco, ¿sí me explico? Entonces en promedio tal vez debieron solo 50 y les cobraron $20 sobre $50 que había en promedio. ¿Saben cuánta es la tasa de interés real? 40%. Eso le hacen todos estos almacenes de crédito. Así que mucho ojo, eso es ilegal, eso es penal, ustedes pueden demandar a esos almacenes. Ya déjense explotar a la gente y que cobren la tasa de interés legal, compañeros. Hay una tasa de interés máxima convencional, más allá de eso no se puede cobrar, es delito penal. Y si no se autorregulan estos almacenes y la propia banca, el mismo gobierno empezará a poner las denuncias penales, porque la superintendencia de bancos no esperamos absolutamente nada. Bueno, compas, eso era básicamente lo que tenía que
que informar, reiterando nuestra alegría de estar en la ciudad natal, la alegría de haber viajado en el buque Escuela Guayas, haber llegado por la ría a esta ciudad entrañable de Guayaquil, para que mañana el clásico del astillero gane el mejor, es decir. Bueno, bien, gracias, ha sido Tion, ya que el 3 de mayo pasado, el jueves, se celebraba el Día de la Libertad de Prensa y de Expresión. Este gobierno es profundamente respetuoso de la libertad de expresión de los 13 millones de ecuatorianos y por eso hemos comprometido también nuestra voluntad para hacer una investigación sobre la situación laboral de los periodistas y comunicadores sociales en este país. Bueno, vamos a dar paso a la rueda de preguntas entonces con nuestro compañero Emilio Espinosa. Muchas gracias, Mónica. Señor presidente, buenos días. Tenemos las 10 de la mañana, 30 minutos, una hora de diálogo nos espera, hasta las 11:30 para analizar distintos temas para los que hemos invitado aquí al Instituto de Historia Marítima contra el almirante Carlos Monteverde Granados, que es el órgano técnico de investigación histórica de la Armada del Ecuador. Hemos invitado en esta mañana al licenciado Juan Centurión, compañero periodista, presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas, la licenciada Ilfin Florsen, periodista de Radio Caravana, y el licenciado Rolando Panchana, periodista de Gama Visión. Por los movimientos sociales nos acompañarán para la acostumbrada pregunta don César Cárdenas, representante del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, el compañero José Yungán, representante del sector indígena de la costa ecuatoriana, de los pueblos quichua, y Henry Chicaiza, poblador de Mapasingue Este. Queremos agradecer a todos los compañeros de los distintos medios de comunicación social, radio, prensa y televisión que nos acompaña. Estará llevando esta cadena a nivel nacional un grupo de emisoras matrices, Sucre, a nivel nacional, la cadena radial de OPE con 100 emisoras en todo el país, instalada en los estudios de Radio Nacional del Ecuador, matrizando junto con Águila 1050M, Élite 99.7 FM, Tricolor 1250M, y desde ahí enlazando las distintas emisoras. Corape, que también nos acompaña para el resto del país, para los sectores del oriente ecuatoriano, con 45 radios en toda la República, 23 enlazadas a nivel satelital. Nuevas emisoras anexadas como independientes en la región norte del país y otras con cobertura nacional. Queremos agradecer también al Grupo Radial Delgado, que desde Nueva York matriza la señal para la quinta región de la patria, los hermanos migrantes. De inmediato, el buenos días y la bienvenida para la compañera periodista Ilfin Florsen, representante de Radio Caravana. Bienvenida, Ilfin. Muchas gracias, Emilio. Señor presidente, muy buenos días. Voy a tocar primero uno de los temas importantes que usted tocó hace un momento y es el de la concesión del puerto de Guayaquil. Usted manifestaba que se lo podría entregar solamente si se cumple la ley, si el municipio demuestra que es capaz de manejar los temas importantes del puerto y si obviamente no hay perjuicio para el Estado. Ahora, tanto el señor Alex Villacresas como el ministro Trajano Andrade se han manifestado completamente en contra, dicen que es ilegal el traspaso al puerto porque se trata de una entidad autónoma. Sin embargo, esta autonomía se le dio en 1958 para cumplir ciertos asuntos del puerto, entre ellos agilitar todo el proceso de trámites, transparentar el trabajo del puerto y obviamente también de fondo eliminar la corrupción, y eso es lo que se ha buscado durante muchísimo tiempo, muchísimos años, muchos periodos presidenciales, eliminar la corrupción del puerto. Sin embargo no se ha podido. En el caso de que el gobierno decida no entregar esta concesión a Guayaquil, a la alcaldía de Guayaquil, tal como se lo ha solicitado y tal como lo dicen los funcionarios del gobierno, ¿qué se va a hacer para mejorar el tema portuario, principalmente Guayaquil? Gracias, Ilfin. Quiero decirles que la vocación del gobierno es descentralizar, desconcentrar, y que nosotros no tenemos ningún problema en las concesiones bien realizadas. Pero permítanme nuevamente el ejemplo del aeropuerto de Guayaquil para que grafiquen. Aeropuerto de Guayaquil y Quito son los dos únicos aeropuertos rentables del país, tal vez Cuenca. Pero Ecuador no tiene solo 2 aeropuertos, tiene cerca de 17 aeropuertos, el del Carchi, el de Esmeraldas, el de Catamayo, en Loja, etcétera. Y todos esos trabajan a pérdida y los maneja la Dirección de Aviación Civil. Entonces, ¿cómo se mantenían esos aeropuertos con lo que rendían los aeropuertos de Guayaquil y Quito? Que con esa plata no se hizo un terminal más bonito, maravilloso, reclámenle al Partido Social Cristiano y a todos los partidos que han dominado este país. Nosotros no lo hemos manejado. ¿Pero qué hacen entonces?
concesionar los aeropuertos rentables. ¿Saben cuánto sigue recibiendo el gobierno central? Nada. 2 reales. Entonces, ¿y qué dicen? Que los nuevos aeropuertos que se está construyendo en Quito y el que se va a construir en Guayaquil va a ser sin que le cueste 2 reales al Estado. Mentira. Porque lo que no le está llegando, por ejemplo, en el caso de Quito y creo que también en el caso de Guayaquil, lo que no le está llegando ya al gobierno, va al municipio, va a un fondo, y eso es para construir un nuevo aeropuerto. Pero esa era plata que le estaba llegando al gobierno. O sea, y que ya no le llega. Entonces, no es plata privada, no es plata de los municipios, era plata de todos los ecuatorianos. ¿Y qué pasó? Ahora hay que sacar del presupuesto para los otros aeropuertos y aumenta el déficit fiscal y después estos mismos señores son los que se quedan en el déficit fiscal y que no hay plata para arreglar las escuelas, atender salud. Claro, si los ingresos a cada rato se los merman al gobierno central. Entonces, esa clase de concesiones no estamos de acuerdo. En el aeropuerto de Guayaquil ha generado como 25 millones de dólares en utilidad, que era lo que generaba antes. ¿Saben cuánto le llegó al Estado? Al gobierno, porque el Estado también son los municipios, pero al gobierno central, 0. Se reparten entre la concesionaria, ¿cómo se llama esta empresa argentina? Taxa, creo que, y el municipio. Y esa plata del municipio me parece que es para un fondo para alguna vez construir un nuevo aeropuerto en Chongón, ¿verdad? Entonces dicen, no le cuesta 2 reales al gobierno. Claro que le está costando al gobierno. Lo que pasa es que dejaron de ingresar esos dineros, pero un asiento contable que los ingrese y los salga es plata del gobierno. Entonces, esa clase de concesiones, compañeros, donde se le deja el hueso al gobierno y se lleva la troncha, sector privado y municipio, no estamos de acuerdo. Por si acaso averiguan cuánto ha pagado taxa de impuestos. Se ha pagado también una miseria porque se acoge a las leyes de exoneraciones tributarias, a las leyes de zona franca, etcétera. Estamos revisando eso. No vamos a permitir que sigan estafando al Estado, van a tener que pagar impuestos. Entonces, estamos en contra de estas barbaridades, no en contra del concepto de concesión. Por favor, eso tengámoslo claro. Entonces, en el caso concreto de autoridad portuaria, habrá que revisar la ley. Respeto mucho el criterio del ministro de Trabajo, el criterio del director de autoridad portuaria. Es un tema que todavía no lo discutimos dentro del gobierno. Cuando se lo discuta, así le demos la razón o no le demos, el gobierno tendrá una sola posición. Esa es nuestra praxis democrática. En todo caso, ¿de dónde vienen las dudas? La ley dice que se podrán concesionar a municipios solamente puertos y muelles fluviales. Entonces, ese es un dilema que tenemos que aclararlo. Segundo, la ley dice que hay que tener capacidad para pedir la competencia. Todo el mundo tiene capacidad para administrar el muelle donde llegan los barquitos, poner por ahí más bares, como hicieron con la terminal del aeropuerto. Pero tenían capacidad para dirigir el tráfico aéreo, por ejemplo, eso lo sigue pagando el Estado. El municipio tiene capacidad para dragar el canal y para mantener ese canal navegable. Entonces verán que lo van a querer que eso quede con el Estado y ellos manejar el puertito donde pueden poner restaurantes, cafeterías. Eso no le vamos a aceptar. Si piden la competencia, será la competencia total, lo que cuesta, lo que rinde y lo que cuesta. Y tercero, les insisto, la condición es que el gobierno central no pierda 1 centavo. Ya basta de esto, denos la competencia y lo rentable. Ahí incluso hay algunos tratos chistosos, ¿no? Nos está dando unos 20 millones de dólares anuales a la autoridad portuaria. Le damos 10 millones al gobierno y 10 millones para el municipio. Gracias, qué generoso. No, tienen que ser los 20 millones para el gobierno. Eficiencia significa que ellos aumentarán el nivel de ingreso y lo que sea excedentario sí se puede quedar el municipio. Entonces les repito, con esas 3 condiciones, que sea legalmente posible, que tenga verdadera competencia el municipio de Guayaquil y que el gobierno central no pierda 2 reales, yo no tengo ningún problema en concesionarle, traspasarle la competencia, de autoridad portuaria al municipio. Usted también preguntaba que en caso de que no se traspase la competencia, ¿qué haremos para un mejor servicio? Lo que acabamos de hacer, pues. Se acaba de dar la concesión por 20 años del puerto de Guayaquil con todo un programa de inversiones para mejorar las instalaciones portuarias, etcétera, con todo un compromiso de bajar costos para sacar del puerto la mercancía y bajar tiempos, sobre todo, por parte de la concesionaria que es la empresa ICSI. Además de eso, se están haciendo los estudios para el mantenimiento permanente al canal, para mejorar el calado del canal y que puedan entrar buques de mayor tamaño, etcétera. Es decir, ya lo empezamos a hacer. Se ha concesionado el puerto, tenemos un nuevo director de autoridad portuaria trabajando día y noche para mejorar las condiciones de acceso, etcétera. Señor presidente, sobre este mismo tema de las concesiones, uno de los pasos siguientes que daría el municipio de Guayaquil es justamente el tema de Capag, que perteneció en su momento al municipio de Guayaquil, que luego fue retirado y que nuevamente quiere la competencia sobre este tema. Encantado, pero que lo pague el municipio, pues. ¿Por qué?
Oiga, encantadísimo. Yo le doy a ECAPAC al municipio, pero que pongan ellos toda la plata, pues. Si ECAPAC vive por el presupuesto del Estado, es que hay que decir la verdad, compañero. Aquí hay muchas obras que se las atribuyen a alcaldes y es plata de todos los ecuatorianos. El túnel San Eduardo, sí lo han visto, ¿verdad? Tremenda obra, 60 millones de dólares. Es un crédito de la CAF del gobierno central. El municipio, si pondrá 5 millones. Creo que no pone 2 reales, creo que todo lo paga el gobierno central. Entonces, la reconstrucción de las escuelas, que le estamos haciendo con el municipio, en buena hora. Yo no estoy en contra de eso, pero que sepan que la mayor parte, el mayor aporte, ¿cuánto es? Aquí tenemos el concejal, 66% es plata del gobierno central. Entonces, ¿quieren la competencia de ECAPAC? Encantadísimo, pero entonces que el gobierno central no pague 2 reales, pues. Porque todas estas instituciones se dieron para pasarle el hueso al gobierno central. ¿Ya? ECAPAC, el servicio de agua potable, era deficitario en este país, ¿no? Hicieron ECAPAC con un representante del presidente de la República para que dé billete. Y la mayor parte del presupuesto, ¿tiene la cifra, Octavio, cuánto del presupuesto de ECAPAC es plata del gobierno central? No. Bueno, pero ¿cuánto es del total de presupuesto? No sabes. Por ahí está, si está Gustavo Arquea nos puede aclarar el asunto. En todo caso, gran parte de ese presupuesto es plata del gobierno central. Lo quiere el municipio de Guayaquil, encantadísimo, pero que no le cueste ya 2 reales pues al gobierno central. Quieren controlar la cosa, paguen por la cosa. A mí no me vienen con eso, denme la administración, denme el poder y siga pagando, hermano. De inmediato, compañero Juan Centurión, presidente de la Unión Nacional de Periodistas de Uruguay. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, buenos días. Buenos días a todos los compañeros. Primero quiero felicitarlos por la iniciativa respecto de investigar la relación laboral de los periodistas. Pero yo quiero hacerle una pequeña aclaración que usted dice sobre la libertad de expresión. A nuestro entender, de la Unión Nacional de Periodistas en el Ecuador no existe libertad de expresión. Ni los periodistas tenemos libertad de expresión, porque los empresarios son los que nos dictan la línea. Y si no aceptamos, nos votan. A mí me han votado como dueño de empresa y me he quedado sin trabajo. Así que no existe libertad de expresión en el país. Pero claro, compañero, que no existe libertad de expresión dentro de los propios medios. Los dueños existe libertad de empresa. Eso, exactamente. Por eso son empresas que quieren obligar a sus periodistas a decir lo que les conviene. Y es lo que, ahí sí no practican lo que exigen, ¿no? Y es lo que recibe el pueblo, la información, una información direccionada que viene vertical desde arriba, que solamente opinan los las grandes empresarios, que son los que opinan, pero la gente del pueblo aparece en la crónica roja cuando salimos de empanzurrados, cuando nos asaltan, es lo único que salimos. Así que es con esa aclaración y mis felicitaciones para que esta investigación, porque particularmente la radio cada día y algunos medios de comunicación tienen un desprecio absoluto por la labor del periodista. Y yo quiero decirles a todos los que hacemos prensa que nosotros somos parte del proceso de la comunicación, no solamente los dueños de los medios. Nosotros los trabajadores somos parte de los medios. Ellos están en el CONARTEL. ¿Y por qué la Unión Nacional de Periodistas también no puede estar ahí? Para ellos todos, para los empresarios todos. Y sin embargo, para nosotros que también somos parte del proceso de comunicación, no nos atienden, no nos pagan salario, no nos afilian al seguro. Y si nos afilian, no le pagan al seguro. Compañero, por eso este gobierno ha dicho que la libertad de expresión no es propiedad de los dueños de los medios, sino es el derecho de cada uno de los ecuatorianos que vivimos en este país. Ese es el compromiso y eso respetará el gobierno nacional. Gracias. Ahora sobre el puerto de Guayaquil. Señor presidente, nosotros queremos alertarlo a usted. La Unión Nacional de Periodistas ha realizado un trabajo de investigación periodística respecto al proceso de adjudicación, porque todavía aún no se firma el contrato, de la empresa International Container Services. Ese es un verdadero atraco. Usted acaba de decir que usted no va a permitir atraco en su gobierno. Es un verdadero atraco que le van a hacer al Estado ecuatoriano si se firma esa concesión. Y nosotros asumimos la responsabilidad de lo que decimos y tenemos la documentación pertinente y, como siempre, nosotros hablábamos con documentos. El puerto de Guayaquil produce 95 millones de dólares al año. ¿Y usted sabe en cuánto se lo van a entregar a la ICI? En 18 millones. Póngale usted que 20 millones gaste en cuestiones operativas, de trabajo, que le quede, que gaste 35 millones. Le queda, de 90, le queda 60 millones de dólares anuales. En 20 años que va a durar,
Son 1.200 millones que se llevan sin poner un solo centavo porque dice que van a poner una prima de 30 millones y esa prima la van a pagar a 5 o 6 años plazo. Ni siquiera pagan de contado. Y es mentira que el puerto de Guayaquil está destruido. El puerto de Guayaquil, con todos los muelles que le han puesto a los lados, autorizados por la DINMER y por los organismos de las entidades pertinentes, el puerto de Guayaquil genera el 75% del comercio exterior ecuatoriano. En el año 2000 pasaron por ahí 400.000 contenedores. Este año va a terminar en 700.000 contenedores. Y la ICSI, como gran cosa, dice que le va a dar $10 a la autoridad portuaria por cada contenedor, entre otros rubros, con un despliegue publicitario llevado por alguna prensa que está, no todos, pero alguna prensa favorable a esta compañía, la ICSI. Como gran cosa sale que va a pagar $10 por contenedor. Si la autoridad portuaria está cobrando $35 en este momento por la movilización de los contenedores. Y además, solamente una última parte, además, hay ya el antecedente que Andipuerto fue concesionado. ¿Sabe lo que ocurrió? Que la autoridad portuaria tuvo que darle $5 millones a Andipuerto y el Estado no ha recibido ni un solo centavo. En todo caso, la pregunta, para no cansarlo con esto, y le damos por escrito, con nuestra firme responsabilidad, le damos por escrito la investigación realizada, y la pregunta es, ahora que usted conoce esto y que nosotros le hemos alertado, ¿cuál será la acción del señor presidente? A ver, déjeme complementar un ratito la pregunta de Ilfin, porque es muy interesante. Mire, incluso aquí públicamente, primero, creo que los hechos no han dado toda la razón con respecto a la CATEC, eso era totalmente ilegal. Vamos a hacer un nuevo ente público para administrar el servicio eléctrico a Guayaquil. Públicamente, le transferimos la competencia al municipio. Verá que nunca lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque hay que poner dinero, hay que invertir. Entonces, con la CATEC querían hacer una fundación medio híbrida donde el Estado ponga la plata y otros la administren. Entonces, esa ha sido la mentalidad de siempre. Entonces, el CAPAC, encantado, se la transferimos al municipio. Lo que era la CATEC, encantado, pero que ellos pongan la plata. Y vamos a ver si quieren la competencia, compañero. A ver, sobre la ICSI, compañero, esta denuncia la recibimos, se investigó, no se detectó ningún ilícito. Si usted quiere, haga la denuncia a Contraloría, Procuraduría. Cuidado que hay una confusión de términos. Una cosa es que genere ingresos por 95 millones, otra cosa es utilidades. Lo que ha estado recibiendo el gobierno por la marcha del puerto de autoridad portuaria son unos $18 millones anuales. Lo que se calcula que vamos a recibir por ICSI es 218 millones o un poquito más, e incluso hay una garantía que usted ha mencionado de 30 millones en caso de que ICSI no pueda cumplir ese compromiso de lo que tiene que recibir el gobierno. Entonces, en principio, esta es una concesión que beneficia, no perjudica al gobierno central, beneficia al Guayaquil, va a haber inversiones y va a haber reducción de costos y días para días promedios de demora en la salida del puerto de la mercadería. Juan, no puedo yo ser adivino de todas las cosas. Esto se ha revisado. Los asesores nos han dicho que no hay irregularidades. Por supuesto, nos hubiera gustado que participen más empresas, pero hubo empresas que desertaron en el proceso de licitación. En todo caso, si usted conoce de algo más, de alguna irregularidad concreta, ya tendría que acudir a los medios, a los organismos de control, Contraloría, que examine este proceso, Fiscalía, si ya hay evidencia de un delito penal, ponga la demanda. Pero hasta donde nosotros tenemos la información, no ha habido irregularidades en el proceso de concesión o no lo hubiéramos dado, y la concesión es altamente favorable para Guayaquil y para el gobierno, es decir, para el Ecuador entero. La bienvenida al licenciado Rolando Panchana, periodista de Gama Visión. Rolando, bienvenido. Buenos días al país y, señor presidente, buenos días. Una corrección, vengo convocado por TC Radio y por Gama Visión también. Señor presidente, una pregunta y una repregunta. Se dice por parte del presidente de la República que uno de los objetivos de la Comisión de la Verdad es encontrar a los responsables del asesinato de Consuelo Benavides. ¿Es cierto eso? De todos los asesinatos y desaparecidos, los casos no están cerrados. Hasta no saber dónde están Santiago y Andrés Restrepo, no podemos dar por terminado el caso de los Restrepo. Hasta saber todos los participantes en el asesinato y desaparición y asesinato de Consuelo Benavides, no estará cerrado ese caso. Hasta saber, confirmar las torturas y las ejecuciones extrajudiciales de miembros del grupo Alfaro Uribe, con los cuales podemos coincidir o no coincidir, si esa no es la discusión.
La discusión es que en este país no existe pena de muerte y no pudo capturarse a alguien, así haya estado fuera de la legalidad, y asesinarlo, más aún con tortura, hasta que no confirmemos o desechemos totalmente eso. Y en caso de confirmarse las torturas y las ejecuciones extrasumariales, hasta no encontrar a todos los culpables y sancionarlos, estos casos no estarán cerrados, mi querido amigo. Incluso con los últimos acontecimientos de excesos policiales, etcétera, como el caso Fibeca. La pregunta es la siguiente, yo pido la licencia a mis compañeros de panel. Señor presidente, y esto es bueno que lo sepa el país entero a través de esta cadena, en el caso de Consuelo Benavides no hay nada que descubrir. El asesino de Consuelo Benavides es el capitán Fausto Morales Villota, oficial de la Armada, ex subdirector de inteligencia naval en 1984-88. Y esto fue denunciado, ¿por quién me habla?, en 1994. Eso además, autores, cómplices y encubridores fueron sentenciados en un proceso penal que ya está absolutamente, quizás prescrito. Además de eso, el capitán Fausto Morales Villota fue apresado por las Fuerzas Armadas ecuatorianas y en el momento de su prisión atentó contra la vida del entonces comandante de la Marina, Osvaldo Viteri Jiménez. Fue reducido a prisión y en 1995 se fugó de un recinto militar. Y fue declarado por las Fuerzas Armadas ecuatorianas como desertor. Y desde 1995 el capitán Fausto Morales Villota probablemente pasea tranquilamente por las calles de nuestro país, cuando las Fuerzas Armadas ecuatorianas saben que es un desertor y además fue condenado por el asesinato de Consuelo Benavides. Además, un oficial muy cercano a su entorno íntimo le puede contar, señor presidente, quién es Fausto Morales Villota, qué hacía Fausto Morales Villota y cómo en la ciudad de Esmeraldas, en un proceso de investigación, el marinero Elito Vélez y Stalin Bolaño fueron torturados, muertos, sacados los dientes con playo, uno por uno. Y estaba muy cercano a su entorno, señor presidente. La pregunta es, usted, señor presidente, no necesita comisiones para el caso Benavides, porque yo lo conozco. Usted, señor presidente, va o no, hoy, ante el país, a ordenarle al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como comandante en jefe que es, declarar prioridad nacional la captura de Fausto Morales Villota, asesino de Consuelo Benavides y desertor de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, delito imprescriptible. ¿Lo va a ordenar sí o no? Porque más allá de eso, no hay nada que investigar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, licenciado Panchana, si sabe tanto, ¿para qué empieza preguntándome? ¿No? Solo informe, ¿no? Segundo, seguramente la Comisión de la Verdad lo ha de contactar prontamente, ya que usted sabe tanto. Tercero, no lo señala el presidente de la República, que no es buena educación, ¿no? Y cuarto, no le contesto a usted, sino al pueblo ecuatoriano. Por supuesto, si hay un militar, y usted ha dicho que hay mi entorno íntimo implicado en esto, tendrá las sanciones del caso. Ha dicho que y este señor capitán Morales Villota. Entonces, no por usted, señor Panchana, por el pueblo ecuatoriano, si está sentenciado, está impune y prófugo, le doy la orden directa al Comando de Policía y al Comando de la Fuerza Armada para que inmediatamente lo capturen. Pero usted me ha dicho que todavía hay cosas por investigar. Por ejemplo, quiénes torturaron y asesinaron a estos dos marineros, quiénes han sido cómplices. Incluso ha dicho que alguien de mi entorno íntimo conoce este asunto. Tenga la seguridad que la Comisión de la Verdad buscará esclarecer todos estos hechos, todos los contactos que ha tenido este señor para permanecer en impunidad, y se aplicará todo el rigor de la ley, porque como usted bien dice, el delito que cometió este señor es de lesa humanidad y en consecuencia es imprescriptible. Señor presidente,
una aclaración más, la Comisión de la Verdad no es para el caso de Benavides, para los cerca de 300 casos de desapariciones, torturas, etcétera, que existen en el país en los últimos 20 años. Señor presidente, antes de pasar con los compañeros de los movimientos sociales, usted habló de una comisión importantísima relacionada con los atracos bancarios que va saliendo a flor de piel, pero que también involucran actos de corrupción tremenda que se están dando en estos momentos en el sector bancario. Se nos entregó una documentación amplísima para hacérsela llegar, señor presidente, por parte de 10 pequeños productores de camarón estafados en un delito colusorio entre la banca, Fondos Pichincha, que actúa como fiduciaria junto con la SGS verificadora que ha mentido, y fiscalías y cortes que intentan que no se conozca la verdad. Tenemos la lista completa de perjudicados de la empacadora Ocean Pro de Enrique Crespo Guzmán, con los documentos que involucran a una fiduciaria que está representada por Fondos Pichincha. Hace poco usted acaba de presentar una denuncia contra el Banco del Pichincha, precisamente relacionada con actos de corrupción, de información falsa para perjudicarlo a usted. En este caso, entregan una documentación completísima. Me ha pedido que se la haga llegar al señor presidente para que se investigue, porque en estos momentos siguen trabajando con datos falsos, verificadoras que han inclusive aceptado documentos falsificados de un ciudadano que está presto a testificar que él no es garante de esta empresa Ocean Pro. El perjuicio es de $563.494 de 10 pequeños productores de camarón, a quienes les han dado cheques sin fondos, a otros no les han pagado, y otros que en este momento están a punto de ir a la cárcel porque no pueden ellos devolver la plata a los proveedores con quienes están endeudados. Nos han pedido que ante el ejemplo que usted ha dado de enfrentar a la banca, se reciba esta documentación y se investigue de manera urgente, especialmente también a los fiscales que han recibido las denuncias del señor presidente. De inmediato damos la bienvenida al representante de los movimientos sociales, el compañero Cárdenas, que nos acompaña en estos momentos, César Cárdenas, como representante del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. Bienvenido, Juan. Señor presidente, muy buenos días. A nombre de la gente del Guasmo, del Movimiento Micomete, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, un caluroso abrazo para usted. Permítame decirle que como observatorio estamos sumamente preocupados porque la privatización para nosotros significa quitar, despojar y apropiarse de los bienes y recursos que son del pueblo. Y en Guayaquil y en todo el país está pasando algo en relación con los servicios básicos. Es que se está orientando una fuerte campaña de privatización, inclusive los negocios de los contratos que se han hecho, especialmente aquí el de Guayaquil, a Interagua le entregaron en bandeja de plata sin compromiso real de inversión. Se va a llevar miles de millones de dólares en los próximos 30 años, y eso es importante que usted conozca. Lamentablemente parece que no tiene toda la información necesaria. Nosotros se lo hicimos llegar hace un mes, justamente un dossier completito con la información, donde le decimos prácticamente que Interagua no va a invertir ni un solo centavo, y sin embargo está tomando la tarifa como que fuera la inversión de Interagua en el caso del agua potable y saneamiento. Eso solamente va como antecedente, señor presidente. Y sin ánimo de discrepar con usted, creo que también, y creemos nosotros, quienes hemos observado el comportamiento de las empresas privadas que tienen servicios públicos, las concesiones significan justamente todo lo contrario, es decir, despojarle a la gente más pobre, a la gente excluida de los servicios y de los bienes. Y creemos que, y le pedimos con todo respeto y con una profunda admiración, que revise esos términos en que en todas las empresas, en todos los contratos se están haciendo estas concesiones. Y mi pregunta en concreto es si a través de su gobierno, en los próximos 4 años, que es nuestro gobierno, y también de los candidatos asambleístas y los asambleístas, se va a apoyar esta corriente que hay de parte de las organizaciones y movimientos sociales, que los servicios básicos sean declarados públicos y sin fines de lucro, porque el problema principal es que deben ser sin fines de lucro, porque el lucro lamentablemente nos quita a los pobladores, a los ciudadanos de todos los servicios. Muchas gracias. Gracias. Sí. La Asamblea puede ser una gran oportunidad para reglamentar todo eso. Mire, en principio le tengo que decir, yo con el concepto de concesión no estoy en contra, ni siquiera el de privatización, pero obviamente hay que basarse en experiencia. Y el neoliberalismo, ¿qué nos quiso vender? Que siempre es mejor privatizar porque el Estado era mal administrador.
Si se privatiza una tienda de zapatos que era del Estado y hay 500 tiendas más, yo no tengo ningún problema. Que se privatice el aeropuerto, que es el único que puede estar en Guayaquil, que se privatice el servicio de agua potable, que se privatice la distribución eléctrica. Eso es gravísimo, porque eso es lo que técnicamente en economía se llama un monopolio natural. Usted va a necesitar agua para beber, cocinar, bañarse. Así que yo le puedo cobrar el agua a 1 o a 500 y me va a tener que seguir comprando agua. Y no es que va a poder haber otra distribuidora de agua para hacerme competencia, ¿verdad? Entonces eso se llama monopolios naturales. Los servicios básicos, alcantarillado, agua potable, electricidad, normalmente son monopolios naturales y por eso normalmente han estado en manos del Estado. Pero con este vendaval neoliberal todo había que privatizar y por supuesto privatizaban lo que era más lucrativo. Entonces hay que estar muy atentos con eso. Yo estoy de acuerdo, los servicios básicos es muy peligroso privatizarlos y no deben tener fin de lucro. En Inglaterra se privatizó el agua y hoy tienen que compartir hasta el agua para bañarse, porque tienen el agua carísima, ¿verdad? Entonces, no es buena idea la privatización de servicios básicos porque es un monopolio natural que va a pasar del mano del sector público, que puede ser ineficiente, todo lo que ustedes quieran, a un sector privado avaricioso que nos puede sacar la cabeza y no necesariamente mejorar los servicios. Pero esto, en el caso ecuatoriano, ni siquiera es solo cierto para los servicios básicos. Incluso para ciertas actividades, en un gobierno débil, en un Estado débil, corrupto, es peligroso privatizar. Por ejemplo, la Cemento Nacional era del Estado. La vendieron a precio de gallina enferma a algunos pelucones de Guayaquil. Al año se la vendieron a la Holcim, una transnacional. Y hoy Ecuador tiene un cemento que es más caro que el de Europa. Por supuesto, la Holcim ya va a sacar de nuevo la publicidad en el periódico diciendo que es mentira, que en Madrid es más caro que aquí. Claro, escogieron Madrid, una ciudad lejos de la costa, y en España, donde el consumo de cemento por habitante es los más altos y donde la construcción tiene un crecimiento impresionante, entonces existe una gran demanda. Pero hay muchos otros países donde el cemento es más barato que aquí, en la propia Europa. Recuerde que la Unión Europea tiene 27 países. Y compare con los años anteriores, cómo nos ha subido el precio del cemento. Entonces, nosotros mismos hicimos un monopolio privado. La inversión, la plata la ganó el Estado, la gastó el Estado, había que privatizar todo, pase a la Holcim, y hoy nos saca la cabeza a la Holcim. Y hay estrategias, ¿no? La Farge acaba de comprar Selva Alegre, ¿no? Pero la Farge y la Holcim a nivel mundial actúan en conjunto, o sea, es como que si fueran una sola empresa. Entonces, incluso en cosas que no son servicios básicos como el cemento, hay que tener mucho ojo con las privatizaciones. Pero aquí fue la fiebre de los privatizadores y todavía siguen destemplados por ahí los libertarios, que hay que eliminar el Estado, toda la competencia, toda la privatización. Gracias a Dios, Ecuador y América Latina ya están viviendo una nueva época en que ya no comemos esos cuentos, sabemos que el mercado no resuelve muchas cosas y sabemos que es muy peligroso las privatizaciones y las concesiones mal hechas. En todo caso, la limitación de la privatización de servicios básicos puede ser una de las reformas que la Asamblea Constituyente incluya en la nueva Constitución. De inmediato, la bienvenida al compañero José Yungán, representante de los movimientos indígenas del pueblo quichua de la costa ecuatoriana. Rogándole a los compañeros ser cortos y concretos, tenemos 30 minutos y por efectuar 2 rondas más de preguntas con los periodistas invitados. Bienvenido. Punja kai Ecuador me machactatapusa, que es una paita chayachini, tucu y quichua ya está con una paxutil. Bueno, la pregunta directa es simple. Primero lo que quisiéramos es, a través del Ministerio de Educación, cómo es que va a implementar el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe acá en la costa de Galápagos, ya que acá, lamentablemente, por la discriminación, el racismo, el regionalismo, se está perdiendo lo que es la identidad cultural y pocos somos los que acá en Guayaquil nos atrevemos a hablar en quichua. 2. Ya. Compañero, justo en el gabinete tratamos ese tema. Hay problemas, o sea, la decisión política es fortalecer la educación bilingüe. Nosotros respetamos profundamente la diversidad cultural del país, es una fortaleza, no es una debilidad. Eso también tiene que ser más fuertemente establecido por la nueva Constitución, que estamos en un país multicultural, diverso, plurinacional, etcétera. Entonces justo conversábamos de la necesidad de reformar la educación bilingüe y sobre todo la educación en quichua. En todo caso, ahí hay problemas. Por ejemplo, el marco legal vigente prácticamente hace que el ministro de Educación no tenga nada que hacer en educación bilingüe, que todo lo deciden las propias nacionalidades, comunidades, etcétera. Y eso no necesariamente es bueno. O sea, no basta querer, hay que saber el camino, decía Rabindranath Tagore, poeta hindú.
Entonces, ahí hay que hacer algunas reformas para que el ministro de Educación tenga más capacidad de decisión en educación bilingüe y poder respaldar esa educación bilingüe. ¿Qué significa? Capacitar mejor a los profesores. Usted debe conocer que los profesores bilingües, además de ser mal pagados, hay incluso, no recuerdo exactamente el nombre, pero no se llaman profesores que ganan menos del básico, bonificados, ¿ya? Se les paga una bonificación que creo que era $80. Entonces, a esa gente hay que pagarle el salario correcto, pero también hay que capacitarlos. Muchas veces los compañeros que participan del sistema de educación bilingüe no tienen la formación de maestros. Entonces se trata de hacer una serie de cosas, pero para eso se requieren reformas legales, porque en estos momentos prácticamente el ministro de Educación no maneja la educación bilingüe en el Ecuador, es decir, el gobierno no la maneja. Entonces tenemos que hacer reformas para que se articulen a las políticas del ministerio, y la voluntad política del gobierno es dar todo el respaldo a la educación bilingüe. El compañero Henry Chicaiza, poblador de Mapasingue, una sola inquietud, compañero, ¿no? Buenos días, señor presidente, a todos y a todas. Si el gobierno nacional, la pregunta es si el gobierno nacional va a declarar en emergencia los servicios básicos, tales como agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y la recolección de basura. Estos servicios que los sectores marginados no contamos con ellos. Gracias. Dejemos muy en claro una cosa, compañero, porque este país debe institucionalizarse, y para que sepan establecer responsabilidades. Alcantarillado, agua potable, recolección de basura, no es responsabilidad del gobierno central, sino de los municipios. Que quede claro, alcantarillado, agua potable, recolección de basura, asfaltado de calles, no es responsabilidad del gobierno central, sino de los municipios. Así que exijan rendición de cuentas a las autoridades locales. Si es que hay obras suntuarias y no hay servicios básicos, eso no es culpa del gobierno central, compañero. Ahora, eso no significa que no estemos dispuestos a ayudar en todo lo que sea posible, pero les insisto, alcantarillado, agua potable, recolección de basura, asfaltado de calles, parterres, es responsabilidad del gobierno local, del municipio, no del gobierno central. Dicho esto, como sabemos que los recursos de algunos municipios, no de todos, porque hay municipios que tienen ingentes cantidades de recursos, pero la utilizan muchas veces en obras suntuarias, como muchos municipios no tienen dinero para esta clase de obras fundamentales, queremos dar soluciones institucionales de largo plazo, planificadas, no estas de clientelismo político. Por ejemplo, yo recibo un presupuesto donde hay partidas para alcantarillado en ciertos municipios, agua potable en otros, porque unos sí, en otros no. Entonces, totalmente discrecional, y eso impulsa el clientelismo político. Queremos dar soluciones institucionales. ¿Y cuál va a ser? ¿Cuál es? Porque ya está aplicándose esta solución. Es el Banco del Estado. El Banco del Estado es el banco de los gobiernos locales, el Banco del Desarrollo Local. Estaba quebrado. Estamos pidiendo un crédito de la CAF de $200 millones para capitalizar al BEDE, y el BEDE será el que ayude a los municipios dando crédito para que puedan hacer agua potable, alcantarillado, etcétera, obras de infraestructura sanitaria básica sobre todo. ¿Por qué esto? Porque va a haber una corresponsabilidad de los municipios. Si no, no se preocupan ciertos alcaldes de mejorar la calidad de gestión, y lo que hacen es mejorar la calidad de cabildeo, de palanqueo en el presupuesto del Estado. Entonces no podemos permitir eso. ¿Qué pasa con los municipios que no puedan pagar? Si se les presta 100, el gobierno central podrá pagar hasta 80. Todo esto será fruto de un análisis entre el BEDE, entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Economía. Hasta 80% del crédito lo captará el gobierno para ayudar a los municipios más pobres, pero tendrán que pagar un 20%. Debe haber una corresponsabilidad, porque ustedes verán que aquí hay municipios que hacen arcos del triunfo, adoquinamiento, parterres, malecones, y la gente no tiene alcantarillado, no tiene agua potable, no tiene servicios básicos. Entonces les insisto, esto es responsabilidad de los gobiernos locales, de los municipios. El gobierno central dará todo el apoyo, pero sin clientelismo, sin palanqueos políticos, sino institucionalmente a través del BEDE, que dará crédito, y el gobierno podrá pagar hasta 80% del crédito en caso de que los respectivos municipios no tengan capacidad de pago. Esa es nuestra respuesta, compañeros, y por ende no vamos a declarar en emergencia esos sectores, porque es responsabilidad de los gobiernos locales. En la segunda ronda de preguntas, por el licenciado Flor, una pregunta directa, Flor, sin repregunta, ¿no?
Señor presidente, desde la misma campaña electoral y ahora siendo presidente lo hemos escuchado en muchísimas ocasiones, creo que cada vez que tiene alguna intervención en los medios se toca el tema de Asamblea Constituyente y siempre se habla de qué temas pueda o no tocar la Asamblea y cuáles son los cambios que debería realizar la Asamblea a criterio del presidente de la República. Pero ¿qué garantía puede tener el presidente que los temas que usted ha planteado al país y que diariamente continúa planteando van a ser recogidos y tratados realmente por esta Asamblea Constituyente? Si la gente vota por los asambleístas de Alianza País, por la gente que está con las tesis del gobierno, obviamente que vamos a tener garantía que esa asamblea haga lo que hemos propuesto. Si el pueblo ecuatoriano vota por los Gutiérrez, por los Novoa, por los socialcristianos, por los mismos de siempre, obviamente lo que tendremos es más privatizaciones, más concesiones, más deshuesamiento del Estado. Entonces, yo lo único que les puedo garantizar es que vamos, como ya lo hicimos con la consulta popular, vamos a garantizar la libre expresión y el derecho al sufragio del pueblo ecuatoriano y una elección justa donde todos los asambleístas tengan igualdad de oportunidades, no el que tiene más plata pueda comprar más publicidad, etcétera. Y el resto es responsabilidad de ustedes. O sea, yo les garantizo que esa asamblea puede cambiar la historia del país si es que tenemos mayoría en esa asamblea. Pero si ustedes votan por lo mismo de siempre, por supuesto que no les puedo garantizar absolutamente nada. Entonces ya es responsabilidad del pueblo ecuatoriano, el no mía. Licenciado Juan Centurión. Voy a ser breve, señor presidente. Quiero aprovechar la oportunidad para obsequiarle este libro. El saqueo bancario, que yo lo escribí. Es la historia, ahí están quiénes son, cuántos se llevaron. Y este pequeño libro que es sobre el caso del Banco Continental, se llevaron 380 millones de dólares y no han sido recuperados. Y para fugarlo, para que se oscurezca todo, fusionaron el Banco Continental con el Banco del Pacífico, para que no quede rastro del atraco que hicieron. En todo caso, se puede ser de utilidad para ilustrar algo de lo que usted está combatiendo casualmente, ¿no? La pregunta, en todo caso, ya se ha hablado mucho de la banca y todo eso. Una gran preocupación de los compañeros periodistas y de todos los profesionales, el problema del empleo. El desempleo es el cáncer del país. La gente quiere empleo, señor presidente. Lo sabemos y siempre lo hemos dicho. Y por eso es que hemos luchado tantos años. En el 2003-2004, ¿se acuerda? Gutiérrez, ministro de Finanzas Posito y después Yepes, toda esta burocracia internacional, los banqueros, la partidocracia, decía, qué responsables, qué buena política económica. Sepa usted que en el 2003-2004 se destruyó empleo. En el 2004 acabamos con menos empleo que en el 2002. Y aplaudían esa sinvergüencería. ¿Por qué? Porque obviamente pues lo que se hacían era pagar hasta anticipadamente deuda, ¿verdad? Entonces siempre hemos sostenido que el principal problema de la economía ecuatoriana es su incapacidad de generar empleo productivo y que el principal indicador, si usted quiere, del éxito de la política económica y de la salud de una economía es que se reduzca el nivel de desempleo, su capacidad de generar empleo, y en eso estamos empeñados. Obviamente la reactivación de la economía y generación de empleo no se logra en un mes, 3 meses, no. Se va a ver en 1 año, tal vez incluso en 2 años, pero ya estamos poniendo las bases para esa reactivación. ¿Cuáles son las bases? El microcrédito masivo. Eso es tremendamente generador de empleo. El artesano que ya puede acceder a un crédito, el agricultor que ya puede acceder a un crédito y más aún con uria barata, la beneficiaria del bono que puede acceder a un crédito de $300 y ya ponerse su venta de verduras o su insumos para su gabinete de belleza. Todo eso fomenta empleo. Más aún la obra pública. Recuerden que tenemos 200 y pico de millones para la emergencia vial. Eso también es tremendamente generador de empleo. Pero eso no se va a ver, por si acaso, la acción del gobierno con la contratación de profesionales de salud, 2.500 profesionales, eso también repercute grandemente en empleo. Pero un cambio significativo en el nivel de empleo no lo vamos a ver en el corto plazo. Lo vamos a ver en 1 año, 1 año y medio, tal vez 2 años. Pero nuestra política económica está definitiva, directamente orientada a la generación de empleo, que es el principal problema de este país. Licenciado Rolando Panchana. Primero me permito públicamente, señor presidente, pedirle excusas, porque yo lo respeto y todo el país debe tenerle respeto al presidente de la República. Sí hice un gesto involuntario en la euforia de mi exposición, es que no es fácil, y el país va a entender, recordar hace 13 años cómo por hacer una investigación periodística fui amenazado y perseguido.
y saber que han pasado 3 o 4 gobiernos que no han hecho nada sabiendo todo lo que tenían que saber respecto de un caso tan lamentable. Y la segunda precisión, cuando yo dije que alguien de su entorno íntimo le podía contar, no significa que esté implicado, simplemente que le podía contar. Y no generalizo a toda la Armada con el caso del señor capitán Fausto Morales, porque ese oficial deshonró al uniforme de los marinos de mi patria. Y por eso lo señalo, porque eso está probado en un juicio, no por mí, está probado en un juicio, hay testigos y está absolutamente determinado. Pero quería preguntarle otra cosa, presidente, que a mí me da curiosidad y yo me imagino que a todo el mundo. Por supuesto. Oiga. Oiga, a mí me da curiosidad. Oiga, usted le enjuició a un banco, porque le hicieron pues una mala pasada, cometieron una injusticia con usted. Cuéntele al país por qué su juicio y qué va a hacer con la indemnización de 5 millones que usted está pidiendo. ¿Por qué, presidente? Porque tenemos que saber a dónde va a ir ese dinero. Me imagino que usted tiene un destino si es que da gana el juicio. Y segundo, mucha gente puede tener ese caso. Mucha gente, yo creo que va a ser útil conocer. Por su pregunta. Acepto su disculpa, licenciado, yo sé que usted es eufórico, y le agradezco su pregunta. Miren, yo quiero aclarar esto, porque empezaron los... Está bien que informen, eso está correcto, pero se puede malinterpretar. Cuando yo viajé a Estados Unidos en el 97 para hacer mi doctorado en economía, dejé cerradas todas mis cuentas, mis tarjetas de crédito, soy muy responsable en eso. Pero tenía una tarjeta en el banco La Previsora que ya estaba pataleando, parece que se olvidaron de cerrarla y siguieron enviando 2 años mi estado de cuenta a una dirección donde ya no vivía y me empezaron a cargar el costo de ese estado de cuenta. Todo eso es ilegal, ¿verdad? Eso es lo que después hemos deducido. Porque ¿qué pasa? Cuando regreso en el 2001, quiero sacar una tarjeta de crédito, me dicen no porque estoy en central de riesgo. Pero yo nunca he debido nada a nadie. Voy a Dainer del Banco del Pichincha. ¿Qué es lo que habían hecho? Habían comprado la cartera de La Previsora, pero sin documentos, sin nada, porque nunca hubo deuda, y salió una pantallita que había empezado debiendo $80, más interés era como 192, y que les pague, no les pago $2. ¿Sabe lo que hicieron? ¿Ya? Que lo tenemos en central de riesgo, téngame, me metieron a juicio civil, vámonos a juicio civil. Después, esto era el 2001, donde ninguno de ustedes me conocía, era un sencillo profesor universitario, ¿verdad? He llevado peleando con el Banco del Pichincha cerca de 5 años y les gané por goleada el juicio porque todo era mentira. Entonces la sentencia dice que no existe obligación alguna, pero he estado cerca de 8 años en central de riesgo. ¿Se acuerdan cuando fui ministro de Economía y el miserable Gutiérrez dijo, pero si está en central de riesgo, desde allá del Barclay en Nueva York, ¿no? Con todos esos especuladores financieros, el ministro de Economía está en central de riesgo, y era cierto, pero porque fue una de las tantas víctimas de una banca abusiva. Eso es una de las cosas que vamos a acabar con, si es que funciona bien la junta bancaria. ¿Desde cuándo los banqueros son los máximos árbitros del bien y del mal? Lo ponen en central de riesgo uno y está acabado. Y uno va, oiga, esto es ilegal, no me puede poner, no debo nada. No, usted está, ni siquiera lo atienden, mandé 2 oficios, nunca me contestaron. Nos fuimos a juicio y se los gané. Pero ese es el juicio en que el juez dice que no hay obligación. Y de ahí viene el juicio por daños a la moral, porque yo he pasado 8 años en central de riesgo. Y ese es el juicio que lamentablemente, como este juicio, el primer juicio recién acabó en junio, después de 8 años, le insisto, no es que solo he empezado, como se puede entender con la versión de prensa, cuando he sido presidente abusando del poder hace 8 años, recién acabó en junio, hasta preparar la nueva demanda, etcétera, yo estaba en campaña, recién pudimos presentar la nueva denuncia a principios de enero, es decir, el nuevo juicio, ahora sí por daños a la moral, donde estoy pidiendo $5 millones por el daño que me hicieron. A mí no me interesa la plata, si usted quiere puedo donar esa plata, aunque mi principal deber es darle seguridad económica a mi familia, que ha sufrido con todo esto y con muchas otras cosas. Pero en todo caso, compañeros, o sea, esto ha sido una lucha
contra los abusos de la banca. Invito a todos los ecuatorianos que estén en esta misma situación a luchar, no se dejen vencer. Ahora, estoy en un dilema moral, es cierto, un dilema ético, y yo haré lo que quieran ustedes, lo que diga el pueblo ecuatoriano de esto. Yo nunca he tenido apego al dinero, nací pobre y moriré pobre, compañero. Entonces, ¿qué hago? El Banco de Pichincha me ha ofrecido presentar disculpas y borrarme la central de riego. Gran cosa, por favor. ¿Ya? A ver, después me ofrecieron un arreglo. Si yo arreglo con ellos para que me den cierta cantidad de dinero, verán que van a sacar que estoy abusando como presidente, que me está coimando la banca, etcétera. Si continuamos con el juicio, resulta que el presidente le está metiendo un juicio a una banca ecuatoriana, que es una banca seria, comete errores como cualquier otra. Pero lo que sí es cierto es que ahora me buscan porque soy presidente. Antes ni me atendían, ¿verdad? Como a cualquiera de ustedes. Entonces yo sí voy a necesitar que ustedes, mis queridos amigos, me indiquen qué hacer, porque yo en esto estoy dispuesto a hacer lo que diga el pueblo ecuatoriano, compañero. A mí no me interesa el dinero, pero sí me molesta la impunidad y el abuso de la banca. Las tenemos mordiendo el polvo, y en este momento no voy a claudicar para dejar esto en impunidad, pero haré lo que ustedes me indiquen, compatriotas. Compañeros, por favor. Señor presidente, hay un caso de tremenda viveza criolla de la Fuerza de los Vivos en Guayaquil que tiene que ver con diario El Telégrafo. Todos quienes conocemos la historia periodística de Guayaquil sabemos qué ha sido diario El Telégrafo y representado para la ciudad. Sin embargo, llena de indignación, ve la manera como con tanta sutileza y viveza el actual representante, el abogado Carlos Navarrete, ha manejado el tema de manera muy alegre. Entendemos que la Superintendencia de Compañías ya tomó una resolución de dejar totalmente insubsistente el aumento de capital social. Señor presidente, quisiéramos que usted nos indique cómo el gobierno va a tratar este tema, porque inclusive, como dice el pueblo, de chanfle está involucrado el tema de las radios, también telégrafo y prensa, que prácticamente están secuestradas en ese edificio por una supuesta deuda gigante de arriendo, señor presidente. Mira, compañeros, en este gobierno se acabó el atraco al Estado, se acabó la viveza criolla, la zapada. El telégrafo era del grupo Aspiazo, con una jugada ahí medio chueca. El principal accionista en consecuencia era la AGD. Una jugada chueca, entre gallo y medianoche se hizo un aumento de capital para decir que socio mayoritario era este señor Navarrete, y empezó a controlar el diario, y de ahí bajo amenaza, presiones, periodicazos, porque ya verán mañana el titular del Telégrafo que el gobierno de Correa quiere atentar contra la libertad de prensa, apropiarse del diario, etcétera. Han mantenido el poder de ese diario en forma totalmente ilegal e ilegítima. Pero como aquí hay un gobierno que sí está bien parado y va a defender el bien público, la justicia, la verdad, como tenemos una gerenta de la AGD, Gloria Sabanda, una mujer valiente, como también lo es Alejandra Cantos, que está sufriendo una gran injusticia por haber tratado de poner en horma a los banqueros corruptos de este país, como tenemos un superintendente de compañías, que a diferencia del superintendente de banco, un hombre honesto, capaz, valiente, que quiere enderezar las cosas, ya la superintendencia de compañías declaró ese ilegal aumento insubsistente, y de nuevo, para beneficio del pueblo ecuatoriano, la buena noticia es que el telégrafo se demuestra que es propiedad 99% de la AGD, es decir, de todos los ecuatorianos, y se deberá para resarcir en algo a los estafados por Aspiazo y por el Banco del Progreso, compañero. El fin. Sí, señor presidente, en el tema del ITT usted ha sido bastante claro de cuál es la posición del gobierno. Sin embargo, se han escuchado versiones encontradas entre el ministro de Energía y el presidente de Petroecuador con respecto al ITT, tanto así que el presidente de Petroecuador dice no, tenemos que ir a explorar y explotar esos campos. Ahora, ¿qué nos garantiza que realmente va a tener Petroecuador la capacidad de explorar y explotar esos campos cuando esta misma semana hemos tenido un nuevo derrame en Auca y puede ser peligroso para la ecología, para el medio ambiente? Y sobre este tema, ¿qué nuevas propuestas ha recibido el gobierno para evitar justamente la explotación de esa área? Esto hemos hablado muchas veces, pero si queda algo en duda, seguiremos hablando. Yo respeto mucho el criterio de mis ministros. Y por supuesto, ¿acaso ha sido para mí fácil tomar decisiones en esto? Es un caso donde hay dilemas de conciencia difícil de considerar, pero ya se tomó una decisión a nivel de gobierno, todo el equipo de gobierno entonces tiene que alinearse con esa posición, y el miembro del gobierno, que es demasiado aceptar que se puede explotar el ITT, bueno, comprenderé
su problema y aceptaré la renuncia, pero si ya el gobierno tomó una decisión, todos nos alineamos. ¿Cuál fue la decisión que tomó el gobierno? Dos opciones. La una, dejar el petróleo represado. Esa es la preferida, ojalá lo logremos, pero siempre y cuando la comunidad internacional, tan preocupada por el medio ambiente, se corresponsabilice por el sacrificio que está haciendo el país, porque dejar el petróleo represado significa dejar de recibir 700 millones de dólares anuales de ingreso petrolero por el ITT. Hace un momento Juan decía que el principal problema de este país es el desempleo. Yo le decía que está en lo correcto, y en promedio, por cada 10.000 dólares, la economía ecuatoriana genera un puesto de trabajo. Dejar de recibir 700 millones de dólares significa 70.000 puestos de trabajo que no se generan. Entonces el Ecuador va a hacer un inmenso sacrificio, además de los 5.000 millones de inversión, además de los 5.000 millones para la refinería de Manabí que se nutriría del crudo del ITT. Entonces, Ecuador no es un país ambicioso, estamos diciendo, vamos a hacer ese gran sacrificio para no tocar el Yasuní. Ese es el ideal, yo creo, de todos los miembros del gobierno, pero compénsenos con algo. Si es que no nos compensan, tendremos que explotar ese ITT, porque la pobreza en este país es el principal peligro para el medio ambiente. Yo, ¿cómo le digo a un desempleado que no tale el bosque? Tiene que comer, pues. ¿Cómo le digo a un niño que ha recibido una educación pésima que no contamine? No lo entiende. Entonces, la pobreza, la falta de educación, etcétera, atenta contra el medio ambiente. Necesitamos remediar eso. Entonces, si es que no se logra la primera opción, que es la preferida del gobierno, vamos a la segunda, que es explotar el ITT con la minimización del impacto ambiental. ¿Qué significa eso? Que incluso por helicóptero se llevarían las cosas. De las 200.000 hectáreas que más o menos tiene el Yasuní, se ocuparían solo 200 hectáreas con tratamiento de punta para manejar los desechos, con la tubería enterrada, sin abrir trochas, sino carretero para empezar los trabajos, sino por helicóptero, etcétera. Ahora, no nos engañemos, de todos modos va a haber impacto ambiental, pero mínimo. Entonces, y para explotar esto, no necesariamente es Petrocor no tiene la capacidad financiera ni técnica, sería Petrocor en alianzas, y por eso ya vamos a empezar el proceso para una licitación internacional. Licitación internacional que comenzaría, pero si la comunidad internacional nos dice, aquí tienen los 350 millones de dólares, no exploten el ITT, nuestro compromiso es darle esto durante 20 años, ahí quedó todo. Entonces, muy clara está la postura del gobierno, con mucha consecuencia, con mucha conciencia social. No es fácil, conciencia ambiental también. O sea, si es que no conseguimos esos recursos para dejar el petróleo represado, para mí sería un dolor enorme incluso abrir esas 200 hectáreas del Yasuní. Pero también tenemos que darle comer a nuestra gente, también tenemos que dar educación, trabajo, salud, etcétera. O sea, si no, el remedio es más caro que la enfermedad. Dejemos el Yasuní así para que la comunidad internacional esté contenta, para que algunos ecologistas, los cuales respetamos muchísimo en todo el país, estén contentos, y la miseria sigue, pues, y la falta de educación y las escuelas destruidas. Entonces, cuidado, que el remedio puede ser más caro que la enfermedad. Entonces, nuestra postura ha sido muy clara, muy ética, muy consecuente. Y la postura del gobierno es solo esa. Si alguien dentro del gobierno no puede concebir esto, no puede concebir que si no recibimos la ayuda, tendríamos que explotar el ITT, yo entenderé que se retire el gobierno con el dolor de mi alma, porque estoy orgulloso de mi equipo de gobierno. Pero nosotros hemos discutido esto candentemente, fuertemente. Es cierto que el presidente Petrocor tiene una postura, es cierto que el ministro de Energía tiene otra postura. Las dos posturas están representadas en la línea de gobierno. Dependerá cómo se susciten los hechos en los próximos meses. Si para alguien del gobierno es demasiado duro la opción que se tome, pues entenderé que tendrá que separarse del gobierno. Pero una vez, nosotros podemos discutir muchísimo al interior del gobierno, pero una vez que se tomó la definición y la línea de acción, todos tenemos que arrimar el hombro en esa línea. Licenciado Juan Centurión. Bien, brevemente también, a propósito del diario El Telégrafo, ya que hay un pronunciamiento de la Superintendencia de Compañía, ¿por qué no nos traslada a la Unión Nacional de Periodistas a la administración, al menos temporal? Nosotros somos una institución guayaquileña, representativa, aquí están los compañeros. Yo no tengo ningún problema, eso habría que hablar con la gerente de la AGD. En todo caso, me alegro que usted sea el representante de Unión Nacional de Periodistas, que diga que es representativa, pero yo no veo que la Junta Cívica y ciertas fuerzas vivas los tomen alguna vez en cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ustedes sí son representativos, ellos representan ciertos barrios y ciertos clubes nada más de aquí, pero se toman el nombre de todos. Rolando, entonces tomamos en cuenta, formalizamos la... Yo no tengo ningún problema, que eso está en manos de la AGD, hable con la AGD.
Compañero Rolando Panchana. Sí, hay un minuto nada más. Una pregunta, una inquietud, una pregunta. En los ríos y en el centro del país hay una escasez de gas terrible porque resulta que las piladoras están utilizando para secar el grano el gas de uso doméstico y hay un dilema del gobierno. Si clausura las piladoras, le suben el precio al grano y por el otro lado no puede seguir la gente en Quevedo, en Badajoz y en el resto del centro del país sin gas. ¿Qué va a hacer el gobierno? La pregunta. Ese es un problema muy complicado. El subsidio al gas llega a cerca de 500 millones de dólares, casi el 20% se nos va en contrabando, es decir, que 100 millones de subsidios es para Perú y Colombia. Quizá todo lo que podríamos hacer con esos 500 millones de dólares es muchísimo, ¿no? Por decirles, la autopista Guayaquil-Salina costó solo 100 millones, esa es 5 veces la autopista Guayaquil-Salina. Pero obviamente, si se saca el subsidio al gas, el gas subiría a 8 dólares aproximadamente. Una familia consume con cuidado un cilindro por mes. No es que tampoco sería algo del otro mundo, pero significaría que el almuerzo no costaría unos 50, sino 2 dólares, que como usted bien dice, subiría el precio del arroz, etcétera. Ahora, ahí se necesita el control policial, porque estrictamente hablando, el subsidio al gas es solo para gas de uso doméstico. El uso industrial del gas tiene que pagar el costo total del gas. Entonces, un problema policial, hago un llamado, si me está escuchando el gobernador de la provincia, el intendente del Guayas, para que vaya a controlar, las piladoras no pueden utilizar gas subsidiado. Pero en todo caso, el caso del subsidio del gas es un caso tremendamente grave que algún rato la sociedad ecuatoriana tendrá que enfrentarlo. Lo dije en campaña, lo digo actualmente y lo repito. Sinceramente considero que no es de los problemas más acuciantes. En ineficiencia eléctrica se nos van como 2.000 millones de dólares, no en corrupción otros 2.000. Pero es un problema, no podemos eludir que es un problema. Pero esto, el gobierno no hará un paso si no es con consenso social, porque tendría impacto en la clase media. A la clase más pobre se le puede aumentar el bono en el nivel que sube el gas. O sea, si sube 5 dólares el gas, el bono no será ya no de 30, sino de 35 y se la compensa. Pero eso no se va a poder hacer con todos. Entonces, lo propusimos y lo proponemos nuevamente. Tarde o temprano habrá que enfrentar qué hacer con el subsidio al gas, pero no haremos nada con lo que no esté de acuerdo el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, se le consultará esto. Y el momento de consultarlo probablemente será el del referéndum. Recuerden ustedes que la nueva constitución que será hecha por la Asamblea Constituyente será puesta a consideración del pueblo ecuatoriano. Ahí probablemente le preguntaremos, ¿quiere usted que se acabe el subsidio al gas con la compensación para los más pobres? Por ejemplo, si sube 5 dólares el gas, sube 5 dólares el bono de desarrollo humano, y será el pueblo ecuatoriano el que decida. Estas cosas creemos que debe ser la mayoría del pueblo ecuatoriano el que tenga la palabra. Y la última, pero tarde o temprano habrá que enfrentar el problema del subsidio al gas. La última inquietud para cerrar con la excusa de Mónica. ¿Va a asistir al clásico del astillero, presidente? No, porque no veo a mi familia el jueves. Lo estaré viendo por televisión, pero le insisto que gane el mejor, esto es. Ya saben cuál es el mejor. Señor presidente, antes de ir con el resumen de Mónica, los hermanos de los pueblos quichua, un tema que hay que toparlo obligatoriamente, las giras que usted viene realizando con los ministros en los gabinetes itinerantes, enfrentadas a la gira de los diputados que han dicho que van a viajar por todo el mundo, han descrito un periplo en todos los países del mundo, en los que llevan un mensaje de que aquí vivimos en dictadura y de que no se respetan los derechos, que no hay tribunales constitucionales, opiniones de articulistas editoriales de periódicos locales, como El Universo el día jueves habla de que la crisis continúa. ¿Qué opina usted de estas dos versiones que se intentan vender al mundo? Que no pasa nada, por gusto, mire, a los 57 pobres diputados destituidos no le hace caso ni en la casa. Entonces, por supuesto que los editorialistas tienen que comer de algo, entonces los periódicos tienen que publicar algo, entonces siguen creando crisis donde no existen. Por el contrario, hemos recibido felicitaciones de todas partes del mundo, la OEA, etcétera, por el ejemplo de democracia que ha dado Ecuador con la última consulta popular. Los embajadores tienen de los diferentes países una reunión donde el Ministerio de Gobierno les explicó qué es lo que sucede y saben que no pasa nada. O sea, algunos medios, en la desinformación que siempre brindan, dicen, se está incumpliendo la resolución del Tribunal Constitucional. Falso. La resolución del Tribunal Constitucional no está ejecutoriada porque se pidió una ampliación. Entonces, mientras no se resuelva la ampliación, no está ejecutoriada. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional también resolvió eliminar la Junta Consultiva para que me califique a los embajadores, ¿verdad? Esta semana, la próxima semana voy a tener que enviarle de nuevo los nombres a los embajadores
de más embajadores de esa Junta Consultiva, porque todavía, como se pidió una ampliación de esa resolución, todavía esa resolución no está ejecutoriada. Por supuesto, ahí sacaron, es que créanme, qué mediocre que es el nivel, con todo respeto, de nuestros medios de comunicación. Por ahí sacaron inconsistencia Correa. Cuando se declaró la inconstitucionalidad de la Junta Consultiva, se aceptó la resolución del tribunal, y ahora que restituye a los diputados no la acepta. Falso. La resolución de la Junta Consultiva se pidió una ampliación, no está ejecutoriada, y yo todavía tengo que someterme a esa Junta Consultiva. La restitución de los diputados no está ejecutoriada y en consecuencia todavía no pasa absolutamente nada. Pero incluso en el caso de la restitución de los diputados, incluso si se ejecutoría, si se ejecuta, recuerden que lo que se está tratando es la resolución del Tribunal Supremo Electoral del 7 de marzo, pero el tribunal ratifica la destitución el 28 de marzo y nadie ha cuestionado esa decisión. Entonces, incluso en el supuesto de que se ejecutoríe la decisión del Tribunal Constitucional, los señores exdiputados siguen más votados que nunca, porque el 28 de marzo existe otra resolución del Tribunal Electoral ratificando la destitución, resolución que nadie ha cuestionado, que nadie ha demandado inconstitucionalidad, etcétera. Entonces en el país no pasa nada, pero hay que vender periódicos, y creo que le consta al pueblo ecuatoriano que no pasa nada. El Congreso sigue funcionando, el Tribunal Electoral sigue funcionando, el Ejecutivo sigue funcionando, el Tribunal Constitucional ya nos pidieron las ternas para elegirlo porque estaba prorrogado, el 15 de enero finalizaba el periodo, a tal punto que yo tengo 2 vocales como presidente en el Tribunal Constitucional y ni siquiera los conocía. ¿Tiene algún sentido que sigan vocales representando al presidente y yo ni los conozco? No, había que hacer una nueva elección el 15 de enero. Por eso se cesó a los miembros del tribunal y se está llamando ya está presentando las ternas a la Corte Suprema, el Ejecutivo, para dentro de los próximos días tener un nuevo Tribunal Constitucional, y en el país no pasa absolutamente nada, excepto esto que crean los periódicos porque tienen que vender algo, ¿verdad? Nuestra Secretaria Nacional de Comunicación, la doctora Mónica Chují, resume para los hermanos del pueblo quichua los principales temas que se han tratado. Mónica. Sí, presidente, recordarle también que la Federación Internacional de Derechos Humanos mandó su respaldo y pues va dando cuenta de que en Ecuador se vive una democracia y que democráticamente el pueblo ecuatoriano pues se pronunció el 15 de abril. Es importante recalcar aquello porque es la CID es la Organización Internacional de Derechos Humanos que agrupa a todos los gremios de derechos humanos a nivel mundial. Bueno, mashikuna shinapi pakta kaipuncha sábado tutamanta ashka tunugunata rimarishkanchik ñañukanchik mashi presidente rimarca kai semanapi 1 de mayo punjapi llankakuna punja kashka chaymantami mashi presidente tukuy runakunawan purishka Quito llaqtapi paykunata yanapankapaq kay yanapana shimikunata uyachinkapak. Shinallata kay semanapi su comisión de la verdad mishka wiñerishka chaypi taripasha rikungaranguna 1984 Guatamanta kunangama ashka runakunata wañuchishkauna kay Ecuador mama llaqtapi chayta taripangapak nishpa wiñachishka gobierno kay comisión de la verdad. Shinallata kay UNESCO nishka tandanakuymanta apu paktashka taripasha rikungapak ima llakikunata tiyan kay Galápagos llaqtapi. Shinallata kay jueves Punjab manta chishiwi ñukanchi tukuy kay ministro guna gabinete ukuy llankakuna rishkanchi kay shuk hatun canoa rimashun una shiwinikpiqa shuk buque kay marina manta buque betantarishpa llangaskanchi rimanakushkanchi chaymantami kunan tutamanta kayma paktamushkanchi chaypi mashi presidente pas rimashka kay Guayaquil llaqtapi tukuy llankaykuna tukuy kay Malecón rimashun tukuy llankaykunaka Ecuador runakuna kullkiwanmi llankarishka nishpa rimashka shinallata kay educación bilingüe partimanta ishkay shimipi yachana tunupi rimashka Ecuador presidente tukuy yanapayta kungarajun kaykunata sinchiyachinkapak shinallata runakuna tapushkawna imata rurangarau kay presidente kay acantarillado rimakpi yakumanta rimakpi ñampi alichinata rimakpi chayka gobierno ka nishka presidente kanishka kaykunaka kay gobiernos locales ninchi alcalde rimashun prefecto kuna paykunami kaykunata alichina kanau nishpa rimashka. Bueno, kasnami paktamushkanchi mashikuna kay rimanakuyta ñatukuchinchi
Shupacha chaupita arimakushkanchi shinakpi mashi presidenteta ashkata yupaychanchi kuti sábado pishinanyata tupanakungapa. Su mensaje de despedida, señor presidente. Sí, compa, que gracias a Dios el país sigue avanzando. Creemos que hemos tenido mucha suerte. Se ha podido realizar la consulta, hemos tenido el gran apoyo del pueblo ecuatoriano, se lo agradecemos profundamente. Aquí en Guayaquil también barrimos 4-1, muchas gracias Guayaquil querido, muchas gracias provincia del Guayas. Faltan muchas cosas por hacer, faltan todavía algunos compromisos de campaña, pero recuerden que los compromisos son de 4 años, no en 100 días, ¿no? Pero la tarifa de la dignidad, eso tendrá que salir este año, estamos trabajando en eso, la ley 010 para la Amazonía, y, por ejemplo, controlar las comisiones y las tasas de interés en los bancos. Ahí tenemos el problema de un superintendente de bancos que no quiere colaborar. Ya está captado por la banca como siempre y por la partidocracia. Pero utilizaremos todos los medios posibles para empezar a regular los costos de la banca. En todo caso, el país camina. Les insisto, la lucha contra la corrupción es lucha de todos, no solo de un gobierno. No pagar impuestos es parte de esa corrupción. En todo caso, el país, creo que todos reconocemos que está cambiando. Ahora sí, a prepararnos para esa asamblea, para captarla. Mucho cuidado con los lobos disfrazados de oveja que se les van a presentar, que les van a ir a dar regalitos. Acepten nomás los regalitos, las camisetas, si pueden me guardan una. Pero cuidado, que todo eso está prohibido por el estatuto, estaría rompiendo la ley. Se prohíbe todos esos regalos, a excepción de los folletos para explicar el plan, las ideas que se tienen. Todo lo demás está prohibido, ¿verdad? Pero sabemos que va a haber tramposos que rompan la ley. En todo caso, ya vendrán los lobos disfrazados de ovejas, los Gutiérrez, los Álvaro Novoa, Social Cristianos, que siempre se opusieron a la asamblea. La UDC, que se opuso totalmente a la asamblea, fue la primera en retirar los formularios para reunir firmas para inscribir asambleístas, candidatos a asambleístas. Así son las cosas en este país. Ya les toca a ustedes, compañeros, les toca a ustedes no perder lo mucho que hemos ganado en estos 100 días o entregar de nuevo el país a los mismos de siempre. En todo caso, de su presidente, de su compañero, de su ciudadano presidente, siempre tengan la certeza que estaremos a su lado con nuestros errores, con nuestras limitaciones, pero siempre con buena voluntad, siempre buscando el bien común, jamás buscando intereses personales o grupales. Así que adelante, Guayaquil querido, adelante, Ecuador querido, y hasta la victoria siempre, compañeros. Hasta la victoria siempre, señor presidente. Queremos indicar que la agenda de nuestro primer mandatario se cumple hoy a las 11:45, reunión con los grupos sociales.